No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Ciro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó el dicho. partido. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. El fútbol es simplemente inexplicable. De no merecer perder ninguno de los dos partidos anteriores ante el Atlético de Madrid y no ganar ninguno de ellos, a estar con un 2-0 a falta de 20 minutos y terminar ganándolo por 2-4. El Barça de Hansi Flick volvió a dar una demostración más de resiliencia, de carácter, de mentalidad y de fe ante un Atleti que lo tuvo contra las cuerdas, que posiblemente mereció algo más, como el Barça en esos dos primeros partidos, pero que terminó yéndose de vacío ante un líder que sigue sin perder en este 2025. Lo del Barça, amigas y amigos, empieza a ser algo muy serio. La temporada podrá acabar con más o menos títulos, pero la sensación de que se está construyendo algo muy grande y muy bonito es real. Porque si un día el juego no acompaña, cosa que puede ocurrir, tienes la certeza de que tendrán opciones hasta el final. No dudas, sabes que por calidad y mentalidad estarán ahí, que no renunciarán a ir a por el partido y que si hacen el empate en el 88 van a buscar la victoria en el 90 y si hace falta el cuarto gol en el tiempo de descuento. No especula, no se rinde, ataca y ataca, quiere más, es insaciable. Y como dato, 9 goles al Atlético de Madrid en 3 partidos y 9 goles al Madrid en 2, los dos rivales por la Liga. Amigos y amigas, este Barça no se explica, simplemente se disfruta. Así que arrancamos este 5x28 de Team Barça Podcast con ganas de seguir disfrutando, hablando de lo que pasó en el Metropolitano, quizá con el regreso también del Manos Blancas, ya veremos. Nos meteremos un poco en modo Champions con lo que será el duelo ante el Dortmund y una parte algo más delicada al final del programa sobre un documental que verá la luz esta semana que habla sobre Laporta y que os aseguro que va a generar bastante ruido. Pero antes de todo ello te voy a dar 10 segundos de silencio, como homenaje esto al gran Sergio Mena del podcast El Descampado, para que le des me gusta a este podcast si nos escuchas por iVoox o YouTube, o si lo haces por Spotify, para que nos dejes unas estrellitas. Vente a Patreon. Club TVP. Vente a Patreon. Patreon. ¿Hecho? Bien. Así me gusta. Nunca mejor dicho. Y empiezo ahora sí este 5x28 saludando al señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola Juanma, ¿qué tal? Hola a todos. Muy contento por la victoria. Sobre todo porque creo que fue una liberación lo de ayer. Un poco el partido no, ya hablaremos largo y tendido imagino, pero el partido no fue el mejor del Barça. Es verdad que creo que al final sí que le pesaban las piernas al Atlético de Madrid, pero después de cómo había tanto en Liga como en Copa, como había el equipo del Cholo ganado o empatado contra el Barça, ayer un poco se le dio un poco su propia medicina, un equipo que bueno ya va más allá de filias futbolísticas, los sentimientos que puede generar. A mí es un equipo que me da un poco de rabia que apueste por ese juego tan pueril
y tan pobre, tan poco vistoso, que es verdad que lo hacen bien y lo hacen, es su fútbol y lo hacen muy bien, pero con el pedazo de plantilla que tiene me sabe un poco mal que juegue así, y al final pues darle su propio merecido al Atlético sabe bien, sabe mejor y deja un buen sabor de boca. Ojo al palito de Gerard para empezar, al Atlético de Madrid y a Simeone. Pero bueno, todo cabe aquí en Team Barça y se ha ganado, así que es bueno sacar pecho. Y por aquí también está el señor Juan Carlos Blaugrana, que hacía tiempo que no lo teníamos por aquí. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estoy muy bien, la verdad muy contento por el partido. Esto va a sonar bastante que me quiero poner la medallita, pero la realidad es que íbamos 2-0 abajo. Y este equipo me ha dado la sensación de que, o sea, no tenía la sensación de que se podía ganar, pero sí tenía la sensación de que el Barça podía meter 2 goles y que por lo menos podíamos sacar el empate. Esa era mi sensación en el minuto 70, a pesar de que el entorno era bastante complicado del partido, a pesar de los robos del partido, porque bueno, espero que hablemos de eso también. El segundo gol es ilegal. Aquí podemos decir, no, es que lo tocó Eric García. No. Toda la defensa del Barça estaba pidiendo la mano del jugador Atlético de Madrid y por eso se desconcentró toda la defensa. Pero bueno, eso es otro tema. Yo estaba pensando que el Barça podía empatar y a partir del empate todo puede pasar. El empate vino muy rápido, en menos de 10 minutos. Eso tampoco me lo esperaba. Yo sí pensaba que el Barça le iba a tomar unos 15 minutos, pero que con un gol el Atlético de Madrid, a pesar de ir ganando 2-0 por el golpe en Champions, iba a flaquear completamente su confianza. Porque lo más importante en el fútbol, y lo estamos viendo tanto del lado del Barça como del Atlético, es la confianza. El equipo de Flick confía en su idea, en sí mismo, y es por eso que da la vuelta al marcador. Y también por eso el equipo del Cholo no tiene fe. La realidad es que el Atlético de Madrid es un equipo mediocre, lo tengo que decir así. Lo ha sido desde que llegó el Cholo. Y si en algún punto quiere quitarse ese estigma y dar el siguiente paso, tendrá que cambiar de director técnico. Pero bueno, yo no lo voy al Atlético, no es mi equipo. Simplemente es mi opinión, por lo que veo que es un equipo pecho frío cada vez que tiene una situación importante delante, ya sea en una eliminatoria o en ganar una liga, que a nosotros nos ganaron una, igual, robando en un partido, que alguien se acordará también de ese gol ilegal. Pero bueno, en fin, eso es lo que yo creo del partido, Juanma, y bueno, con las malas noticias de las lesiones el día de hoy, ¿no? De Casado y de Íñigo Martínez, que la que más me preocupa, bueno, es que las dos me preocupan, la verdad, pero me preocupa más Casado, que no sé cuánto tiempo va a estar de baja. Ya no sé si es rotura completa o parcial, pero bueno, de ahí variará si son 2 meses, si son 4 o 5 meses, si se pierde toda la temporada que resta. Íñigo Martínez sí me preocupa, pero bueno, son 2-3 semanas al parecer, entonces él puede volver. Y de momento, bueno, podemos hacer algo con Araujo, y aunque Araujo provoque ciertos goles por ahí, el Barça está capacitado para meter el doble de goles que provoque Araujo en contra. Pero bueno, Casado sí me preocupa bastante, a pesar de que en los últimos partidos parece Flick que le estaba dando bastante descanso. Eso es lo que creo. Bueno, yo mientras grabamos esto aún no sé si hay ya confirmación oficial, ¿no?, del tiempo de baja de Casado, pero apunta, según dicen varios periodistas, a que será baja mínimo un par de meses. Veremos si se pierde la temporada, lo que resta de ella. Es una mala noticia, evidentemente. Ya se lesionó Marc Bernat, recordemos que sigue de baja y no va a poder jugar lo que queda de temporada en el puesto de mediocentro. Muy mala suerte. No jugó tampoco De Jong ante el Atlético de Madrid por unas molestias, pero bueno, dejando de lado las bajas, que son evidentemente, como decía Juan Carlos, importantes. Lo de Íñigo Martínez, veremos a partir de cuándo puede jugar. Son 2-3 semanas de baja y hay un partido de vuelta otra vez en el Metropolitano de Copa y lo que serán las semis de Champions ante el Borussia Dortmund, jugador importantísimo junto a Cubarsí la defensa. Creo que también hizo un partido ante el Atlético muy bueno, ahora lo comentaremos. Pero antes de todo esto, mención especial, que no lo he hecho en la introducción, error mío, a la Copa del Rey Juvenil, ganada por el Barça Juvenil, que hacía 14 años que no la ganaba. Para que la gente se ponga un poco en contexto, la última vez que la ganó el Barça, la Copa del Rey Juvenil, el líder de aquel equipo era Gerard Deulofeu. Para que nos pongamos un poco en situación de lo que ha llovido, 2011, pues hacía 14 años que no la ganaba, y la verdad, yo vi el partido, el equipo dirigido por Giuliano Belletti hizo un partidazo ante el Zaragoza, 5-0, con destacados Kim Jong-jae, los 3 delanteros, Hugo Alba, Juan Hernández, Arnau Pradas. Tiene un equipazo el Juvenil A. Y para darle más contexto al asunto, es que la podía haber ganado en ese equipo gente como Lamine Yamal, Cubarsí o Marc Bernal, que podían jugar esa final que ganó el Barça ante el Zaragoza. O sea que
cuidado con esto porque son jugadores que podrían dar el salto al primer equipo en breve. Y recuerdo que la temporada pasada, bueno, el año pasado, en verano, en la pretemporada, hablamos ya de algunos de ellos porque fueron con Hansi Flick al stage en Estados Unidos, como Kim Jong-jet, que es un jugadorazo con el dorsal 10 en el juvenil A. En fin, un equipazo el que tiene Julian Lobelotti, que también está en cuartos de la Youth League, que jugará contra el Stuttgart. Y bueno, me alegro muchísimo por Juliano, porque aquí estuvo en Team Barça, hablamos con él antes de que se metiera entrenador y ya habló, nos dijo, me contó la idea que tenía en su cabeza de cómo quería ser entrenador él, ¿no? Y el hecho de que gane ya su primer título, que esté cerquita de meterse en semis de la Youth League, me alegro mucho por él. Dicho queda, y hablamos del partido contra el Atlético de Madrid. Yo decía en la introducción, 9 goles le ha marcado en 3 partidos. También hay un poco de trampa porque también recibió el Barça unos cuantos, contra el Atlético de Madrid, los 4 de Copa, los 2 de Liga, la derrota en Montjuic. Estos 2 goles del que venimos. Gerard, puede ser un poco trampa a lo mejor, ¿no? El que diga yo esto de 9 goles en 3 partidos, porque este Atlético, con todo, ha tenido al Barça en una victoria, le ganó un partido, le empata otro en Copa, que ya contamos que el Barça mereció más quizás en esos 2 primeros, y en este, minuto 70, y lo tiene 2-0. Siempre hablar con el resultado, como decía Lillo, después de visto todo el mundo es listo. Pero ojo que también el Atlético le está sabiendo jugar al Barça de Hansi Flick. Lo que pasa que este Barça de Hansi Flick ya a mí se me agotan los adjetivos de... Porque otro equipo a lo mejor con 2-0 en el 70 pues baja los brazos, pues a lo mejor no le van las fuerzas. Con el 2-1 sí es cierto que eso lo cambia todo y se mete de lleno en el partido, pero aún así no renuncia a ir por el partido, a incluso ganarle en el golaverage al Atlético de Madrid por la pelea por la Liga. Es que es insaciable este equipo. Sí, podríamos decir que ese partido de Montjuic de Liga, ese 1-2, es un resultado más propio del Atlético de Madrid o de un Barça Atleti, o al menos lo que estábamos acostumbrados últimamente. Y es cierto que hay un poco de trampa porque, yo lo contaba antes, en 2 partidos le has metido 8 goles, pero el Atleti te ha metido 6. Uh-huh. Eso no le resta valor y para mí creo que tiene muchísimo más valor el hecho de los goles que le mete el Barça. Son partidos distintos, porque al final en el de Copa empiezas perdiendo 0-2, te pones 4-2 y te acaban empatando 4-4, pero eso no quita que un equipo que en Liga, no sé si había encajado hasta la fecha 16 goles, creo, algo así, estoy hablando de memoria, el Barça le meta 4. Y aunque tú le metas 8 en 2 partidos y él te meta 6, ostras, es un intercambio de golpes muy significativo el hecho de que en los 2 partidos el Barça iba perdiendo 0-2. Luego uno acaba 4-4 y el otro acaba con victoria 4-2. Pero ya no es solo el hecho de meterle 4 goles al Atleti que es muy difícil. Es meterle 4 goles yendo por debajo en el marcador. En un partido no te sirve para ganar. Aunque sí, te pones 4-2, le metes 4 goles de seguido, igual que ayer. Yo creo que eso le da muchísimo más valor. No solo por meterle gol a un equipo que con el Cholo sabemos que es muy difícil meterle gol, sino por lo que decías tú, el hambre que tiene este equipo, ese carácter que tiene de siempre querer más, creo que lo decía Juan Carlos, y si el Barça es capaz de meter un gol, quizás llegue el segundo, porque al final también es un golpe fuerte para el Atleti por todo lo que vivió esta semana con la eliminación de Champions. Y yo creo que el Barça tuvo mucha suerte, porque el gol de Lewandowski tiene más suerte que otra cosa, porque creo que lo hablabas tú ayer, Juanma, por el grupo de WhatsApp. El movimiento del polaco a la hora de controlar, de generarse un espacio que parece imposible de conseguir entre los 2 centrales, y ese control y definición es muy bueno, pero el pase que pone Íñigo ya no solo es un pase un poco de ponerla por ponerla, es que antes ya hace un regate que realmente no lo quiere hacer, pero tiene que hacerlo porque le salta un rival. Entonces el Barça está muy bien, tiene hambre, tiene ese factor suerte que a veces se necesita, no en todo el partido, sino en un momento puntual para poder meter el 2-1 poco después de que te hayan metido el 0-2, eso te engancha, metes el 2-2 y sabes que si has metido el segundo te puede caer el tercero, que hasta parece raro, ¿no? Viendo el partido, todos los minutos que tuvo el Barça y no consiguió adelantarse, con esa ocasión de Lamine, esa ocasión de Lewandowski que justo después llega el primer gol del Atleti. Es un equipo que mentalmente está muy fuerte, está en una clara línea ascendente
no solo en la temporada, sino la sensación que me da el proyecto y dibuja esa línea ascendente que si todo sigue igual tenemos... El Barça tiene un proyecto muy interesante de cara a los próximos años y sobre todo ese carácter y ese gen competitivo que parecía que se les había olvidado a algunos jugadores y algunos todavía no lo habían descubierto, ahora lo tiene y vamos, hay que seguir trabajando en eso para sacarle todavía más partido. Yo decía también en el grupo de WhatsApp que ese 2-1 es un gol que no existe. Para mí no existe porque es que Íñigo Martínez sale a trompicones en esa acción que decía Gerard y pone un centro que si lo veis repetido, el centro va a ninguna parte. Va al centro del área, donde hay dos jugadores del Atlético de Madrid bien posicionados, pero ahí gana bien la posición, valga la redundancia, Robert Lewandowski, control con el pecho y definición con izquierda, un auténtico golazo el del polaco. A partir de ahí, yo creo que a nivel mental afecta en parte al Atlético de Madrid ese gol recibido, porque se ve que puede sufrir una remontada como se ocurrió y el Barça se lo cree. También es cierto que mediante un juego atípico en el Barça de mucho centro lateral, pero que también es efectivo y que también sabe hacerlo, y con un Rafinha apareciendo por dentro, un Ferran, que ahora comentaremos también lo de Ferran, apareciendo de segunda línea con un remate de cabeza increíble, muy difícil de hacer para hacer ese gol del empate. Y bueno, lo que viene después ya es un poquito de suerte que también influye, y viene bien que acompañe de vez en cuando y no al contrario, como en el gol de Lamine. Y bueno, ya el 2-4 es la fiesta final, ¿no? Juan Carlos, por ponerle algún punto negativo, porque venimos de una victoria que está la gente muy contenta y nos gusta aquí también poner un poquito del equilibrio, ¿no? ¿Qué punto negativo le pones tú a la victoria por 2-4? Entiendo que a lo mejor llegar a ese minuto 70 con un Barça que daba sensación de que le estaba costando mucho meterle mano al Atlético de Madrid, llega el 2-0... Lo que vino después ya lo he contado, pero por ponerle algún punto negativo, entre comillas, al Barça el domingo. Yo la verdad es que creo que la primera parte vi al Barça muy espeso. La verdad, no con ideas claras. El Atlético de Madrid cubría los espacios internos bastante bien, y creo que uno de los errores era que los jugadores de adelante y un poco los medios, todos jugaban al pie. Y para ganar al Atlético de Madrid hay que jugar al espacio. Tienes que tener jugadores más al espacio. Me imagino que por eso suena Luis Díaz, por eso suenan jugadores de este calibre, que el Barça necesita jugadores al espacio. Cuando estuvo ahí Pedro y Villa, Messi jugaba al pie, pero ellos dos jugaban al espacio. Y ese es el tema. Necesitamos tener más jugadores que jueguen al espacio. El único que, a mi parecer, tenemos de momento es Rafinha. Y creo que lo hace mejor en la derecha, y por eso de repente Flick lo cambia a la derecha, mete a Lamine por dentro, porque creo que el único jugador que sabe de vivir en ese entorno es Rafinha. Y eso afecta bastante, sobre todo con equipos, insisto, como el Atlético de Madrid. Y bueno, no sé, en la primera parte como que yo sentía que el Atlético de Madrid no había tenido ni la derrota en Champions ni la prórroga. Eso después, bueno, me cerraron la boca en la segunda parte porque también se quedó sin gasolina en el Atlético de Madrid, pero por lo menos de inicio los jugadores corrían una barbaridad. Me pareció impresionante. Ese es uno de los temas que veo del Barça. Lo que sí siento, y bueno, yo era muy pro Xavi, pero creo que lo que le está pasando, o lo que le pasó a Xavi, es lo mismo que le está pasando a Simeone. No tiene a los perfiles adecuados para su forma de juego. Y entonces los jugadores tienen una forma de jugar por su estilo, que es lo que le pasó a muchos jugadores del Barça en la temporada pasada o las temporadas pasadas. Y entre yo soy de una forma y quiero hacer lo que dice el Cholo, tienen ahí un cortocircuito. Eso es mi sensación. A partir de ahí es lo que aprovechó también del Barça en la segunda parte. Pero creo que uno de los errores es que el equipo, aparte de no tener jugadores al espacio, no sé, como que no vi la intensidad adecuada ni el control adecuado del partido. Entramos mucho en la primera parte en lo que quería jugar el Atlético de Madrid. Esa es mi sensación. Y en el ida y vuelta, y por eso vinieron los contragolpes. Entonces, creo yo que ese fue uno de los errores que tiene el Barça. Y es importante señalarlo porque esto puede pasar en Champions. El Atlético de Madrid es un rival Champions, y el entorno de cómo hemos jugado contra el Atlético de Madrid es muy a lo Champions. De hecho, bueno, el 5-4 de Benfica lo puede señalar bastante bien. Es igual, el ida y vuelta, y el Barça, a pesar de que es bueno con los golpes, en algún momento puede que no salga bien, y ese puede ser un problema
sobre todo en competición europea o en la vuelta de la Copa del Rey, que también está ahí a la vuelta de la esquina, regresando del parón de selecciones, del maldito virus FIFA, pero y vamos 4-4 contra el Atlético de Madrid, más allá de que a lo mejor moralmente ya están golpeados, son muy peligrosos, ¿no? O sea, realmente solo se le ganó un partido de 3 al Atlético de Madrid. Obviamente es como va empatada la situación, uno lo ganó el Atlético, uno lo ganó el Barça y el otro está en empate. Pero bueno, falta que va a definir bastante, y el Atlético de Madrid, la realidad es que yo creo que va a poner mucho en ese partido, porque ya habrá descansado de la Champions, ya no tiene la Champions, y en la Liga pues se empieza a alejar. Entonces la final de la Copa del Rey está muy cerca. Entonces, bueno, creo yo que aún el Barça no se ha aprobado contra el Atlético de Madrid, digamos una nota aprobatoria, para demostrar que ya domina al rival, y creo yo que el Cholo es la kriptonita de Flick. Me gusta ese titular sobre esto del partido de Copa. La verdad que es un partido, ojo con ese duelo, ¿eh? Es un único encuentro, te resta para llegar a la posible final. A mí lo que me deja el partido contra el Atlético en este último es la sensación de que en el día que no ha estado fino Pedri, que no ha estado a lo mejor fino del todo Lamine, y jugadores importantes que lo han venido siendo en los últimos días, ganas 2-4 en el Metropolitano. Creo que es una conclusión acojonante, con perdón, de este Barça de Hansi Flick, porque claro, es que miramos los datos. Yo decía lo de los goles a los dos rivales de Liga, pero en total ha marcado 132 goles en 43 partidos. Son 3 goles de media, más de 3 goles de media por encuentro. 48 en contra en 43 partidos. Bueno, es una media normal. El récord del club, para que la gente lo sepa, lo tiene Guardiola, con el Barça de Guardiola, con un tal Leo Messi en aquel equipo, que marcó 190 en la 2011-2012. O sea, haced las cuentas vosotros, 132 hasta 190, queda todavía un trecho, pero con esta progresión de goles que lleva el equipo, con los partidos que quedan en Liga, con los de Champions, con el de Copa, a ver, está complicado que pueda llegar. Gerard, no sé cómo lo ves tú, son 132, 190, pero bueno, es una barbaridad lo de los 132 goles en 43 partidos, ¿eh? Sí, no, es una locura. Yo había escuchado el dato en partidos de Liga y son prácticamente 3 goles por partido, sí. En lo que ha anotado en Liga. Es increíble, es acojonante, como decías. Este equipo tiene muchísima calidad, tiene jugadores a los que se les caen los goles de los bolsillos. Lewandowski vuelve a estar dentro de sus características y de su entorno expresamente cuidado, ¿no? Que tiene que estar cerca del área, pero ya sabemos, es un futbolista que si le nutres de balones te los enchufa. Rafinha, que ve la portería el triple de grande de lo que es. Lamine, que no es un gran goleador, pero también va encontrándose con el gol. Ferran, que está en un estado de forma espectacular. Precisamente esta semana salió una entrevista en TV3 en la que él decía que se veía como futuro 9 del Barça cuando no esté Lewandowski, que él se ve como 9 titular. No sé yo si es un futbolista para ser el 9 titular indiscutible, porque creo que le está jugando muy a su favor esa mentalidad y esa especie de personaje que se ha creado a sí mismo con el tiburón. Le viene como anillo al dedo para salir desde el banquillo y ya dirás tú, Juanma, un doblete en el campo del Dortmund, un doblete en el Metropolitano. No son dobletes en un campo de tercera, en Copa del Rey, para que nos entendamos. Y es un equipo que el Barça, entre lo que tiene en el banquillo, lo que tiene en el campo y el ejercicio coral que hace en cada partido, que lo resuelve por eso, porque son ejercicios corales. Falla, es verdad, lo hemos dicho muchas veces, que Pedri, Lamine, Rafinha se nota cuando no están en el campo, pero ayer tampoco estaba Olmo, que para mí en los primeros 15-20 minutos había sido uno de los mejores del Barça jugando entre líneas. Luego no está, creo que ya es con el 3-2 que no está Pedri, y ahí yo pensé, a ver si el Barça encuentra esa calma, que ese jugador que tenga el balón, que lo vas a necesitar con ese 3-2, y consiguió el 4-2. Bueno, lo que hay que poner en valor es ese gran ejercicio coral que consigue Hansi Flick y que consigue la plantilla del Barça,
y lo que le lleva a estas increíbles cifras goleadoras de las que hablabas antes. Es una locura, de verdad. Yo ya lo he comentado otras veces, ¿no? No me esperaba un rendimiento como el que está teniendo el Barça de Hansi Flick en su primera temporada. Lo comentaba también con David Aparicio en Club TDP, con el señor Banquilleros, con una charla que tenéis ahí, si queréis escucharla, de que, claro, el rendimiento se esperaba. Un Barça que fuera físicamente, que mantuviera el nivel hasta el último minuto, que compitiera los partidos, que fuera agresivo, que fuera ofensivo, que tuviera alternativas, variantes en el juego, pero que funcionara también desde el primer minuto, porque salvo ese paréntesis ahí, que hubo algún que otro resultado que no se esperaba, con Las Palmas, con el Leganés, si no recuerdo mal también, que parecía, que se puede escapar la Liga. De repente pierde contra el Atlético de Madrid antes de Navidades o después, ya no me acuerdo bien, pero después de eso no ha vuelto a perder y es un rodillo. Ha llegado el momento clave de la temporada en un tono físico que está como nunca. Decía también Hansi Flick en rueda de prensa después del partido contra el Atlético de Madrid que se juega como se entrena, y esto me gustó mucho que lo dijera Hansi Flick porque pone en valor eso, ¿no? El trabajo que se hace para que el equipo esté como está. Los Julio Tous, los preparadores físicos que se han incorporado, la gente de fisioterapia, al final todo esto, que también lo comentamos en Club TVP sobre las empresas que habían entrado en el club. Si queréis, tenéis un confidencial para escucharlo, de cómo se ha reorganizado todo el tema del staff médico, fisioterapia y demás, pero el trabajo es innegable, como se pudo ver en algunos vídeos en pretemporada, de cómo trabajaba Julio Tous, de cómo imprimía a los jugadores una intensidad máxima en los entrenamientos, pero es que yo creo que los jugadores entrenan, y decía Hansi Flick, juegan como entrenan, pero es que entrenan disfrutando y están ahora mismo todos con unas ganas de competir, con unas ganas de ganar, que eso va unido, entiendo, también a la juventud que tienen la mayoría de jugadores, sumado a estos veteranos que están ejerciendo un rol casi como de tutores, de padres, los Íñigo, los Lewandowski, el Ter Stegen, que decía, creo que Tony Juan Martí, que lo han apadrinado a Lamine Yamal, Ter Stegen y Rafinha, que lo van guiando, lo van cuidando. No sé, se ha mezclado, Juan Carlos, un equipo joven, hambriento, que ya está ganando experiencia, porque hay jugadores como Pedri y Gavi, que bueno, que al final ya están curtidos con 22 años. Otros muy, muy, muy jóvenes, como Lamine, pero que te sale después de un partido como el de ayer y te dice que a él lo que le gusta es marcar en los partidos grandes, y que los partidos en los que le decían que no marcaba, eso lo resuelve el equipo, y como que él le gusta, como decía el otro día, los partidos de vuelta y los partidos en escenarios grandes. Un tipo con 17 años. No sé, Juan Carlos, yo es que me vengo muy arriba últimamente, perdonadme la audiencia, pero es que yo veo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como ocurriera, sin querer comparar, y lo repito de nuevo, el Barça que es de Guardiola, con un Guardiola que llega también con mucha hambre de ser un técnico increíble, y un equipo que venía de perder lo que perdió, pero que estaba pues con unas hambres de ganar increíbles. Se ha juntado lo que se juntó, entonces no sé si va a acabar igual, pero es que yo creo que es justificable, ¿no?, que estemos tan venidos arriba. Sí, yo creo que está bastante justificado. La verdad es que yo tampoco me esperaba que el Barça estuviera en este momento de la temporada a este nivel. Incluso te diría que me veía eliminado en Champions, porque pensé que iban a apostar más por la Liga. A lo mejor me veía capaz de que la Liga se pudiera ganar, pero la Copa y la Champions ya no estuviera el equipo compitiendo porque no nos iba a dar, porque esa era la sensación la temporada pasada, ¿no? Esa es la realidad. Pero creo que también algo importante es la gestión que está teniendo Flick entre veteranos y jóvenes, porque los veteranos en años anteriores normalmente quieren jugarlo todo y no se dan cuenta que el cuerpo ya no da. Aunque Lewandowski en una entrevista diga que se siente normal, obviamente no se siente normal. Ya Lewandowski sabe que no puede dar el mismo rendimiento que daba en el Bayern, que incluso hablando del Bayern, el gol que mencionas de ayer, Juanma, es muy a lo Bayern. Ese gol, sentí que era Lewandowski del Bayern, cuando se lo sacó esa magia de algún momento, me recordó, yo creo que tú has visto más al Bayern, y muchos goles fueron más o menos de ese estilo. La agarraba de pecho y él cimentaba el gol con un disparo. Entonces, creo yo que esa magia que tenía Lewandowski a sus 25, a sus 29, incluso a sus 30, ya no desborda la magia que tiene Lewandowski, la tiene a cuentagotas, tiene poca magia, y por eso Flick lo saca, no lo mete un partido entero, está tratando de administrar esa magia que tiene Lewandowski, también para que siga teniendo esa hambre, que es lo más importante, por querer meter goles, por querer competir, porque vea que no siempre es titular, algo que, bueno, un error que cometió Xavi, que siempre estaba ahí Lewandowski de titular. Esa es otra
que yo veo, pero sobre todo es la gestión. A todos los tiene, o a la mayoría, menos Ansu Fati, Sí. a todos los jugadores los tiene conectados, los tiene queriendo competir, y eso es muy importante para poder aspirar títulos, porque si no, bueno, Ferran es uno de ellos, ¿no? O sea, Ferran, ahora sí que como tiburón, como menciona Gerard, huele la sangre cada que entra en la segunda parte, que creo que rinde más cuando entra de cambio que cuando está de titular de inicio. Esa es la realidad. Pero bueno, los minutos relación con gol es mucho más alto que la mayoría de los jugadores, salvo, bueno, Rafinha y Lewandowski. Pero, por ejemplo, tiene mejor gol que Dani Olmo. Un Dani Olmo que, a mi parecer, no lo quiero decir muy alto, pero decepciona un poco esta segunda parte de temporada. No lo hemos necesitado tanto, pero para lo que costó y lo que se esperaba, ni ha tenido todos los minutos, como te dije al principio de temporada, Juanma. Y tampoco creo yo que ha sido tan determinante partido tras partido como lo es Rafinha, como lo es Lewandowski, como lo es Ferran. O sea, siento yo que tiene buenos partidos, tiene buenos minutos, pero como que es fugaz, como una flama, como un chispazo. Esa es mi sensación. Pero bueno, yo de verdad, de momento, no lo quiero decir muy alto, pero es que lo del triplete, es que bueno. Juan Carlos, te lo has ganado. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. A ver, son muchas cosas abiertas aquí sobre la mesa ahora mismo, porque estaba por aquí viendo el dato de los goles de Ferran Torres saliendo desde el banquillo. Para que la gente sepa, son 15 goles desde que está en el Barça, saliendo desde el banquillo. Es el segundo en la historia del club que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo. A ver si la gente adivina quién es el primero. No lo van a adivinar porque son muy jóvenes, como Gerard, que tampoco lo... ¿Te atreves, Gerard, a decir un nombre? No, me atrevía poco cuando ya me has puesto ahí como ejemplo de muy joven, lo cual agradezco. No, la verdad que no me atrevo. Juan Carlos, ¿te atreves tú? No, la verdad no, Bueno, pues fue el señor Julio Salinas, que marcó 19 goles, 19 goles en su tiempo en el Barça, que son más años que los que Ferran Torres lleva. Son 15 goles. Los números de Ferran yo creo que tampoco se lo esperaba nadie. Es que al final ese Barça de Flick está callando bocas a todo el mundo. También pensaba yo en los pronósticos que hicimos a comienzos de temporada. Habría que irse a ese primer programa de la temporada. ¿Qué pronósticos diríamos? No lo he escuchado, A lo mejor algunos se acuerdan que dijimos de quién sería máximo goleador, quién sería máximo asistente, mejor rendimiento. Lo de mejor rendimiento a lo mejor podemos ya decir quién lo merece o no. Esto es fuera de los puntos de Club TVP, que ahora los daremos. El mejor rendimiento, Gerard, creo que aunque no fue el más destacado contra el Atlético de Madrid, se le tiene que dar a Rafinha, ¿no? Sí. Y fíjate que no coincido del todo contigo con lo de no fue de los más destacados. Sí. Yo creo que ayer Rafinha hizo un partidazo, pero hizo un partidazo de esto en las sombras, ¿no? De los que no se acostumbran a ver. Para mí, y es verdad que al final Lamine metió el gol, pero para mí fue mejor partido el de Rafinha que el de Lamine. Lamine con el gol acabó siendo algo más decisivo, pero es que el gol de Ferran viene de una muy buena asistencia de Rafinha, que es verdad que el Barça cuelga muchos balones, pero con criterio pocos. Y, por ejemplo, el centro de Íñigo en el gol de Lewandowski no me parece un pase con criterio, porque Lewandowski lo hace muy bueno estando solo ante dos centrales, pero el pase de Rafinha en el gol de Ferran va donde tiene que estar, en el espacio donde aparece Ferran, en el que no está, en ese espacio tan dañino entre central y lateral. La presión para el último gol de Ferran vuelve a ser de Rafinha. Hubo un rato en el que entre Koundé y Lamine Yamal en banda derecha estaban sufriendo con Reinildo y Samulino, y aparece Rafinha por ahí porque defensivamente sabe que tiene un plus más del que tiene Lamine Yamal. Para mí ayer es un partido que consagra esa gran evolución de Rafinha y ese saber aparecer aportando otras cosas que quizás el futbolista, el jugador sabe, pero no es específica de ninguna demarcación. Antes decía Juan Carlos que al Barça le faltó jugadores que buscasen la espalda, ¿no? Un poco esa profundidad. En la primera parte fue muy difícil. Cuando el Barça pudo hacer eso, a partir del minuto 20, fue, como muy bien ha dicho Juan Carlos, ya entrando en el juego del Atleti. Hasta entonces yo creo que el primer cuarto de hora del Barça, primeros 20 minutos, es un partido bastante bien planteado porque el Atleti está cerrado atrás y el Barça intenta madurar las jugadas. Es verdad que está un poco espeso y que le falta mayor circulación de balón, pero está haciendo lo que toca.
de algún modo, ¿no? Y cuando empieza a querer correr es ya ese intercambio de golpes que beneficia al Atleti, y después de 20 minutos descansando, el Atleti sabe que se ha hecho fuerte y que puede aprovechar su baza, que es la de salir al contragolpe. Y ahí Rafinha no pudo lucir tanto con balón, pero sí que en lo que ese partido en las sombras y de ayudar al equipo estuvo para mí muy bien el brasileño. Juan Carlos, ¿coincides con lo que dice Gerard del partido oscuro de Rafinha en lo positivo? Y tú también le darías, como yo, porque creo que es que aquí coincidimos casi todos, ¿no? A lo mejor me equivoco y tiene Juan Carlos en su cabeza otro nombre, pero mejor rendimiento, el premio debería caerle al brasileño, ¿no? Si el Barça gana la Champions, Rafinha debe ser Balón de Oro. Y punto, ¿no? O sea, no hay más. No hay más. La relación, el despliegue físico, creo que es el jugador con más despliegue físico de la temporada. La relación gol-asistencia también es impresionante. Tiene mejor calidad gol-asistencia que la de Vinicius, que la pedían y la gritaban hace una temporada. Actualmente Rafinha, y la temporada no ha terminado. Entonces, pero bueno, a esas alturas, a esas alturas de Rafinha y de Vinicius era toda la temporada. Entonces, Rafinha aún puede superar bastante esos números, y actualmente es el mejor brasileño a nivel mundial. Entonces, yo creo que actualmente Rafinha es el mejor jugador, el de mayor rendimiento. Ya Lamine ganará balones de oro después. Es que no hace falta dárselo ahorita al niño. Y eso no implica que pueda ganar. Creo que todavía puede estar nominado al otro premio, ¿no? Que es para jugadores jóvenes, ¿no? Ese creo yo que sí lo puede ganar Lamine todavía. Es que Lamine lo puede ganar hasta que tenga 21 años, el Golden Boy. O sea, imaginad, ¿no? Es que es una locura lo de Lamine Yamal, no tiene ningún sentido. Por aquí me apunta internamente, que estaba también mirando Juan Carlos, Gerard, el dato este de los goles que marcó el Bayern de Flick. A ver, tiene un poco de trampa, lo explico ahora, pero fue en la primera temporada, ¿no? La del sextete. Sí, la temporada 2020-2021, el Bayern acabó, contando todas las competiciones, y aquí se añade el Mundial de Clubes, 144 goles a favor ese Bayern de Flick en todas las competiciones. Pero espera, Gerard, porque la 2021 es la segunda de Flick, la primera es la 19-20, cuando acoge el equipo en octubre. Ahí es cuando hay que mirar si es... Porque al final el sextete sí se gana también con parte de la 2021, pero en esa 19-20, que también hay que decir que lo coge el equipo en octubre después de un 5-1 contra el Eintracht Frankfurt, echan a Kovac y llega Hansi Flick, empieza a meter muchos goles y aquí el Bayern ya es un rodillo. Yo no sé si marcaría tantos, que marcó muchos aquel Bayern en Bundesliga y en Champions también, le metió mismamente 8 al Barça ya en agosto en esa fase final de la Champions, pero bueno, son 144 goles en esa 2021 y tienes por ahí el dato, ¿no, Gerard? Sí, 159 la 19-20, teniendo en cuenta, como decías tú, que no la empezó Hansi Flick. Ojo que son 159 los que marcó y no le queda mucho para pillarlo ya al Barça de Flick, a este Bayern de Flick. El Bayern de Flick que tuvo además un rival en Alemania, lo sigue teniendo evidentemente, ya no el Bayern de Flick, sino el Bayern de Vincent Kompany, que es el Borussia Dortmund. Gerard, no te he dicho nada todavía y lo vamos a tocar ahora mismo antes de dar los puntos del partido contra el Atlético de Madrid. El Borussia Dortmund. Barça, Borussia Dortmund, Barça, cuartos de final de la Champions. Tú como aficionado de los dos equipos, ¿cómo ves la eliminatoria? Yo creo, repito, y pongo aquí un disclaimer, que luego en Champions puede pasar cualquier cosa y se vio precisamente con el Dortmund la temporada pasada, pero yo creo que ya a estas alturas va a ser un partido, o van a ser dos partidos bastante diferentes a lo que se vio en esa liguilla de grupos. Que el Dortmund no estaba especialmente... Estaba muy bien en casa, de hecho esa fue la primera derrota en casa en Champions desde hacía 2 años, creo, o 3. El Barça estaba en esa época que no estaba tan bien en Liga, eso fue en diciembre, fue cuando ya empezó a perder partidos y a dejarse puntos, a perder esa ventaja que tenía de 8 puntos, si no recuerdo mal, con el Real Madrid. Yo creo que el Barça es mucho más favorito ahora de lo que era entonces. El Dortmund, a pesar de haber cambiado de entrenador, no levanta cabeza, es un equipo muy difícil de entender, porque en esa época al menos no había ganado, o creo que quizás ya había ganado el único partido fuera de casa, que lo ganó en diciembre. Entre Liga y Copa Alemana no había ganado
fuera de casa sí que lo había hecho todos los partidos, en casa no había perdido ninguno, como mucho había empatado uno, pero es que ahora es muy impredecible, ya no consigue resultados ni en casa ni afuera. El partido anterior o la eliminatoria anterior ante el Lille también llega en un contexto muy extraño, porque en la ida, la primera parte, juega muy bien y luego y se pone 1-0, luego en la segunda parte tira todo el partido al traste y empata 1-1, no consigue un buen resultado entre semana, o bueno, entre esos dos partidos de Champions en Liga, pero luego llega y es capaz de reponerse de un gol inicial del Lille fuera de casa y de ganar 1-2 y de clasificarse. Es un equipo muy raro, difícil de que ilusione, creo yo, a sus aficionados más, a sus seguidores más fieles, porque no tiene ninguna regularidad ni ninguna idea que seas capaz de identificar a qué juega y decir, mira, quizás no está bien, pero hace esto y esto lo hace bien. El año pasado en Champions, es verdad que en Liga tampoco acabó muy bien, acabó quinto y acabó en Champions gracias a que la Bundesliga consiguió una plaza más, pero al menos en Champions tenía una idea, un plan algo más defensivo y le sirvió. Y esa eliminatoria ante el PSG yo creo que fue la demostración más clara de esa idea que tenía el Dortmund en Champions. Este año creo que no tiene idea y que a estas alturas ya el Barça es mucho más favorito de lo que eran en esa fase de liguilla. A 27 puntos del Bayern está el Dortmund, para que la gente se haga una idea, una imagen visual, ¿no?, del Dortmund como está en la competición doméstica. En el puesto número 11 en la liga alemana, en Champions viene de jugar esa final del pasado año y en esta, bueno, en cuartos de la Champions. Para ya añadir más información, que todavía queda no un mes, pero un poco menos de un mes para ese partido que será el 9 de abril en Montjuic y la vuelta al 15 en el Signal Iduna, hemos querido invitar a alguien que es un experto, de los mayores expertos en habla hispana del fútbol alemán, que ha comentado la Bundesliga un montón de años en España, que además de todo eso nació en Dortmund, que ha estado un mogollón de veces en la Südtribüne, la grada más famosa del mundo, y es el señor Miguel Gutiérrez, que ya está por aquí. Miguel, ¿cómo estamos? Pues bien, gracias. Pendiente de todo lo que pasa en el fútbol, evidentemente, el fútbol alemán, en primer lugar, porque soy niño de la Bundesliga y, evidentemente, bueno, pues muy cerca del Borussia Dortmund, que es el club de toda mi vida, pero que, evidentemente, me preocupa lo que está pasando actualmente, pero el fútbol es así, tiene sus altibajos y eso no lo podemos evitar. Ha hecho Gerard un diagnóstico un tanto pesimista, ¿no?, de cómo está el equipo hoy, pero es la realidad, ¿no? El Dortmund no anda fino. Pues si uno mira los jugadores que ha tenido el Dortmund desde la llegada de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp fue el que salvó el club en su momento, ¿no? O sea, con la llegada de Jürgen Klopp empezó, digamos, ese espacio de tiempo de éxitos del Borussia Dortmund, y desde entonces el Borussia ha fichado una selección mundial. Si tienes en cuenta los jugadores que han llegado, Aubameyang, Lewandowski, Gundogan, Hummels, Götze, bueno, aunque Götze salió de la cantera, luego más tarde Dembélé, Haaland, etcétera, etcétera. Pues todos, Bellingham, todos una selección mundial y llega el momento que eso al Dortmund se le está acabando. El fútbol en más de un 50% es cabeza, no es calidad, es cabeza. Y hay jugadores, por ejemplo, que no tienen gran talento, como por ejemplo Toni Kroos, pero que tienen una gran cabeza y saben lo que tienen que hacer. En cierto modo me falta también carácter, mentalidad, ganas, vicio en algunos jugadores, y algunos van sobrados, hay que decirlo como es. Se creen que son jugadores de categoría mundial. Kobel, por ejemplo, es un portero que me parece muy buen portero, pero que no es lo que él piensa que puede ser. Y hay más ejemplos, jugadores que no han llegado a donde en su momento en Dortmund esperábamos, como Giovanni Reina y más ejemplos, ¿no? Bensebaini me parece un lateral vulgar en líneas generales. No me parece nada del otro mundo. Entonces, bueno, pues ahí el Dortmund, yo creo que en la composición del equipo no ha sido ideal, pero ojo, el Dortmund es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, puede sacarse de la manga un día un partido y a lo mejor incluso, yo no pensaba que íbamos a ganar en Lille. Yo pensaba que iba a ser un 2-3-0 a favor de los franceses, sobre todo viendo la segunda parte en Dortmund, y desde luego yo era pesimista. Por eso el Dortmund es capaz de cualquier cosa, pero yo creo que especialmente como está todo perdido en la Liga, van a estar muy motivados en los dos partidos en Barcelona, y para el Dortmund es una ventaja psicológica jugar primero en el Just Compans, pero está claro que sobre el papel y por la calidad y por lo que se ve de momento,
y por el conocimiento que tienen ambos entrenadores del rival, yo creo que bueno, no, creo yo, ¿no? No es que lo crea, pero lo saben ellos mismos, que el Barcelona es claro favorito. Pero el Dortmund sabe vivir con ese papel de underdog. Siempre lo hizo. El Dortmund tiene históricamente... Yo empecé a cubrir el Dortmund muy joven, en el 92. Fíjate, se han pasado años. Madre mía. Y el Dortmund, entonces en Radio Dortmund. Y el Dortmund tiene un gen de supervivencia que tienen muy pocos clubes en Europa. O sea, ha conseguido machadas y gestas que se lo he visto en muy pocos equipos. Y eso es lo que le puede hacer tan peligroso. Y luego, yo ya no voy al muro amarillo, tengo todavía la bona ahí, pero ya no voy. En Dortmund siempre se dijo den Ball ins Tor schreien, o sea, gritar el balón hacia la portería, ¿no? Pues, o sea, ese ruido que hace especialmente el muro amarillo, pues es realmente espectacular y a veces el equipo se crece con eso. Pero, como comenté al principio, faltan cosas que preocupan y por eso este equipo no tiene absolutamente, al menos en lo que se refiere a lo mental, nada que ver con el equipo que tenía Jürgen Klopp ahí por 2012, 2013, 2011. Que ganó un doblete y de Liga de Copa llegó a la final de la Champions. A mí me preguntaban esta semana, y más después de la derrota ante el Leipzig, me preguntaban el Dortmund si firmaban ganar la Champions a pesar de descender. Yo dije que obviamente yo no lo firmaba. La sensación que a mí me transmite el equipo, y hablaba ahora Miguel, no sé si coincidirá, es tirando el símil a la Liga Española, es como si el Atlético de Madrid, con el potencial de plantilla que tiene y la historia y lo que se espera que sea el Atlético de Madrid, que esté entre los 3 primeros peleando la Liga, estuviese, en cuartos de final de la Champions, pero estuviese ofreciendo una imagen muy pobre en Liga y estando... está muy lejos del Bayern, pero es que sigue estando lejos porque son 6 puntos, si no me equivoco, de competición europea, pero son 6 puntos desde hace demasiado tiempo y ya se está acabando la Liga y ya parece que es entrar en Europa, que es prácticamente lo mínimo que se le puede pedir al Dortmund, ya parece un objetivo incluso difícil de conseguir. No sé, Miguel, si estás de acuerdo con eso y si sientes tú cuál es la idea del aficionado general en Dortmund respecto a eso, de tener un muy buen papel en Champions a pesar de no tenerlo nada bueno en Liga. Bueno, Tomás Tretz, que es el director financiero, ya comunicó que, hombre, evidentemente no meterse en Europa sería una gran excepción, pero que el club puede perfectamente, sobrevivir, por decirlo así, con los compromisos económicos que tienen los próximos 1 o 2 años. Eso, vamos a ver, desde el punto de vista institucional, económico, no sería problema, pero está claro que el Dortmund tiene que estar en Europa sí o sí, sea la competición que sea. Evidentemente, sería raro ver al Dortmund, por ejemplo, en la Conference, en la Europa League. En la Europa League ya estuvo en su momento. Pero está claro que tiene que haber ahí tiene que haber un cambio en muchos aspectos. Sabéis de la salida de Sven Mislintat, en Alemania en los clubes existe la posición de cada plana. Cada plana es director deportivo solamente para el primer equipo. O sea, es un secretario técnico que se ocupa solo del primer equipo. Entonces, él pues no estaba de acuerdo con algunas decisiones tomadas por parte de Sebastian Kehl o de Lars Ricken, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ahí pues un tinglado, por decirlo así, dentro del equipo muy fuerte respecto a la política de fichajes. Al fin y al cabo se trata también de acertar. Y hombre, cuando el Madrid ganó la 7ª, creo que ese año quedó 6º, ¿no? Con Jupp Heynckes, ¿no? 6º, 7º, quedó por ahí. O sea, hay escenarios de este tipo, pero está claro que el Dortmund en algunas posiciones, fíjate, desde que se marchó Achraf Hakimi, el Dortmund no encontró un lateral derecho decente. O sea, Thomas Meunier ha sido un fichaje, bueno, que ni fu ni fa, no ha funcionado como se esperaba, porque es un lateral, sí, físico y tal, pero relativamente lento y con poca salida de balón. Y bueno, Ryerson no es mal futbolista, tiene carácter, pero no es un jugador top, ¿no? Y bueno, y Jan Kout está siendo una gran decepción porque ni siquiera está jugando de titular. Entonces, como digo, hay varias posiciones en las que el Borussia Dortmund realmente tendría que hacer algo. Y luego ha habido también mala suerte, por ejemplo, el tema de
A mí me gustaba muchísimo ese jugador, Julian Duranville, al que es un extremo derecho espectacular. A mí me recordaba mucho allí en Sancho tal, pero las lesiones pues ha sido un lastre para él, ¿no? Entonces, bueno, el Dortmund también ha tenido mala suerte en estas situaciones y luego, si vemos, por ejemplo, Valdemar Anton, a mí es un central, a mí es mi opinión personal, ¿eh? A mí no me parece un central top para el Borussia Dortmund. O sea, Schlotterbeck es otra cosa, ¿no? Y Süle ha sido también un jugador que, bueno, hubo la discusión del sobrepeso y tal, pero que tampoco ha sido lo que se esperaba. Es más, si el Dortmund le encontraría una salida en verano, lo vendería. Entonces, la plantilla no es lo que era. Y fíjate, en los últimos 3-4 años han salido Bellingham y Haaland. A ver cómo sustituir a esos futbolistas. Es imposible 1-1, ¿no? Aunque encuentres, y eso que el Dortmund tiene un departamento de scouting dirigido por Sebastian Krug, que es muy bueno, ¿eh? O sea, suelen encontrar jugadores y fichar gente muy interesante, pero porque tampoco hay los intereses que puede haber en otros clubes con agentes y tal, no está todo muy controlado. Pero está claro que eso es lo que preocupa en Dortmund. Entonces, no meterse en Europa, hombre, ganar la Champions y descender, yo creo que la gente preferiría que no, porque hay clubes importantes alemanes, como sabéis, que han descendido, que han dicho, bueno, será algo pasajero accidente, como el Hamburgo o el Kaiserslautern, muchos años, ¿no? Y el Kaiserslautern, Hamburgo todavía están ahí pendientes. El Hamburgo no va primero, en segunda, pero en los últimos 5 o 6 partidos siempre se ha desinflado. Y nunca quedó, lo curioso, nunca quedó primero o segundo, siempre quedó en los últimos 7 años tercero o cuarto. O sea, que al fin y al cabo lo de reascender, que con esa plantilla sería posible, no. Está claro que el Dortmund estuvo por última vez en segunda hace 51 años y desde luego no es lo que quiere la gente. Para eso prefiere llegar a la final, sí, pero perderla. Eso seguro. Miguel, para ir un poco cerrando, tú coincides conmigo y yo coincido mucho contigo en que este Dortmund es capaz de lo mejor y de lo peor y de repente te hace un partidazo y creo que lo puede hacer perfectamente en Montjuic, en el Juice Companies, pero si el Barça es capaz de sentenciarlo en Montjuic, que puede hacerlo, la eliminatoria se acaba, pero si lo deja con vida al Dortmund, lo del Signal Iduna y sobre todo por ese muro amarillo, que también doy fe, he estado allí y eso es una auténtica locura, cómo lleva al equipo hacia arriba, esto de que se sorteen también el sorteo de campo, se respete que el Dortmund ataque en la segunda parte contra el muro amarillo, en la parte del muro amarillo. ¿Tú crees que si lo deja vivo el Barça tenemos eliminatoria y bastante en la vuelta? Por supuesto. Yo creo que además Niko Kovac quizá no sea tan, bueno, no es que no lo sea, no es tan emocional como era Jürgen Klopp, porque Jürgen hacía de un abuelo a un futbolista. O sea, es una persona con unas capacidades psicológicas de motivar a uno que lo tienen muy pocos entrenadores. En eso Niko Kovac es más tranquilo, tal, pero por lo que me comentan sabe encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Su hermano Robert es más emocional. Entonces, hombre, si por ejemplo, digamos, el Dortmund perdiese Montjuic solo 1-0, hombre, la eliminatoria estaría bastante abierta. Fíjate, el año pasado con el Paris Saint-Germain, que todo el mundo dijo, bueno, hemos llegado a semifinales, gracias, y la final va a ser PSG-Real Madrid, seguro. Nadie esperaba que el Dortmund pudiera eliminar. Que sí, que hubo tiros al palo del París, etc. Pero el Dortmund eliminó al PSG, que eran las apuestas muy superiores. Entonces, bueno, pues les digo, el año pasado el Dortmund estaba en una situación parecida este año. Y es capaz de lo mejor. Y de lo peor, fíjate que el Dortmund le mete 6 a la Unión Berlín en la Bundesliga, luego pierde en casa con el Augsburgo. Sí. También hay que decir algunos partidos con mala suerte. Ese gol muy justito del VAR de Julian Brandt, que si llega a entrar ese gol, a lo mejor hablaríamos de otra cosa, pero también hay partidos que no tienes que perder, pero pierdes. Y por tanto, yo no descartaría, yo lo siento porque yo tengo familia en Barcelona, que es culé, que ellos quieren que gane el Barcelona y que pase. Yo lo entiendo también, pero claro, yo también tengo la esperanza de que el Dortmund ahí de nuevo se pueda meter entre los 4 últimos, pero dependerá todo del mucho. Siempre se dice, son 2 partidos y tal, pero dependerá mucho del partido de la ida. Precisamente, creo que el ejemplo más claro de lo que cuenta ahora Miguel es la eliminatoria de cuartos del año pasado del Dortmund, que ante el Atlético de Madrid pierde 2-1 en el Metropolitano, un gol de Haller al final que parecía que, bueno, pues
como que servía para poco, ¿no? De ese 2-1, pero al final en Alemania, en Dortmund, ganó 4-2, pasó el Dortmund, se puso 2-0, creo, si no recuerdo mal, y en ese momento ya estaba clasificado. Luego el Atleti empató y metió 2 goles más. O sea que, y tampoco era un Dortmund a estas alturas que dijeras, bueno, sí, puede hacerlo, porque como estamos hablando, es capaz de lo mejor y de lo peor, pero tampoco, si tú piensas ante el Atlético de Madrid, es difícil meterle tantos goles. O sea que, a pesar de que quizás ahora este Dortmund está peor de lo que estaba el año pasado, como dice Miguel, el aviso puede ser esa eliminatoria de cuartos ante el Atlético. No, y además el Dortmund ha protagonizado grandes historias del fútbol, el 4-1 al Real Madrid, aquel partido que jamás olvidaré, los 4 goles de Lewandowski, la remontada que hizo ante el Inter de Milán con 2 goles de Achraf Hakimi. Bueno, ha habido grandes partidos, grandes noches, ¿no? En el Signal Iduna Park, y por tanto mucha gente se agarra de eso. El partido está ya completamente vendido, evidentemente, con casi 82.000 espectadores. No sé cuántas peticiones habría, pero el año pasado contra el PSG había cerca de 500.000 peticiones de entradas. Es una locura lo que hay. También hay que tener en cuenta el precio de las entradas. Los precios son populares. Si sobrara alguna entrada para el muro amarillo serían 18,50. O sea, una entrada en tribuna principal vale 58,50. O sea, son precios bastante asequibles, teniendo en cuenta también el poder adquisitivo que hay en Alemania y en España, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, pero está claro que la euforia que hay en Dortmund con este partido es brutal. Y sí, contra un Hansi Flick que siempre le ha ganado, o sea, nunca ha perdido contra el Borussia Dortmund, también hay que decirlo, ¿no? Está claro que bueno, los dos entrenadores se conocen personalmente muy bien. Incluso cuando tuvo Hansi cumpleaños, Robert, que fue entrenador, bueno, trabajaron juntos en el Bayern, le felicitó. O sea, ahí no hay ningún misterio. Y un jugador que a mí me ha decepcionado mucho también ha sido Bayer, ¿no? Bayer costó cerca de 30 millones al Hoffenheim y sí, marcó un golazo contra el Lille, pero en líneas generales el bagaje de él de momento ha sido muy pobre. Hay que decirlo así. Yo tengo que esperar más de un delantero centro, y Guirassy de momento está funcionando, pero también le quiero ver en un partido así, ¿sabes? En un partido contra Barcelona. Ahí le quiero ver rendir bien, pero está claro que el Dortmund en los laterales tiene problemas, y eso puede ser quizá una ventaja para el Barcelona para crear ocasiones por ahí, ¿no? O sea, subiendo Lamine, o los extremos que pueden jugar, Rafinha, si juega un poco más escorado a la izquierda. Bueno, pues ahí el Dortmund va a sufrir seguro, ¿no? Pero bueno, yo he vivido tantas cosas imposibles. Yo he visto partidos donde yo he dicho, el Dortmund lo va a ganar con la gorra, y se han perdido, y he visto muchos partidos también donde he dicho, bueno, el Dortmund aquí no pinta nada, no va a hacer nada, y al final los gana, ¿no? Por tanto, es tan irregular este equipo que a mí generalmente nunca me ha gustado hacer pronósticos en el fútbol, ¿no? Porque si no, sería multimillonario con las quinielas. Sí, se podrían hacer pronósticos, pero ahora mismo hacer un pronóstico de un equipo como el Borussia Dortmund es a nivel europeo, yo creo que es muy complicado, porque puede pasar lo que nadie se espera, sin duda. Totalmente. En lo positivo y en lo negativo. Totalmente. Pues Miguel, ha sido un placer conectar contigo. Veremos cómo acaba esa eliminatoria, que todavía queda un poquito, a ver cómo llegan los equipos, si hay lesionados, si no. Y Sabitzer es baja, va a ser baja segura. Sí. Por lo visto va a faltar. Es un jugador muy inteligente, con el balón sabe lo que hacer, pero no es un jugador rápido, ¿eh? No tiene la dinámica de otros mediocentros. Es quizá, no se le puede comparar con Toni Kroos, evidentemente, ¿no? Toni, él mismo lo ha reconocido, nunca ha sido un jugador rápido, que vaya bien de cabeza, técnicamente excelente y tal, pero él sabía dónde se tenía que poner. Y, por ejemplo, en el Dortmund falta un Mats Hummels, ¿no? Mats Hummels, yo creo que nunca ha corrido a más de 30 kilómetros por hora en promedio, en las mediciones que hacía el club, pero era rápido en la cabeza, y él sabía dónde tenía que ponerse. Por eso, posicionalmente, digo una cosa, en los años de vida que llevo, he visto pocos centrales como Mats Hummels, posicionalmente. O sea, el tío sabía dónde ponerse con el timing para saltar y tal, de una forma impresionante. Si no tuviese eso, sería un jugador de quinta o sexta división. Eso seguro. Y ese jugador falta en el Borussia Dortmund. Por tanto,
estoy muy curioso de saber a ver de qué jugadores están hablando y qué fichajes va a haber cada verano, pero el Dortmund tiene que seguir siendo, ahora ha parecido el Bayer Leverkusen, es verdad, de Xabi Alonso. El Leipzig se ha desinflado un poco, ha aparecido también el Frankfurt, pero el Dortmund tiene que seguir estando ahí entre los mejores clubes de Alemania, sin duda. Pues Miguel, que ha sido un placer y nada, veremos cómo va la eliminatoria, ¿vale? Muchas gracias, Juanma, gracias a todos y nada, nos vemos ahí en Montjuïc, ¿no? Ahí estaremos animando y analizando un poco a ver lo que es el partido. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Wiedersehen, tschüss. Bueno, pues Miguel Gutiérrez, que se ha pasado por aquí, ya veis que maneja bastante de la Bundesliga y del Dortmund, fundamentalmente. Gerard, yo creo que lo ideal sería que dejemos un poquito ahí del análisis de la plantilla, que ya más o menos con Miguel hemos tocado mucho, pero meternos de lleno con nombres propios, porque lo de Guirassy, lo de Adeyemi, y aunque ha hablado de que Maximilian Bayer no le gusta mucho a Miguel Gutiérrez, yo veo a un jugador ahí que puede hacer daño al Barça. Esos tres de arriba, cómo se combinan entre ellos, Adeyemi, Guirassy y Bayer. Atrás es el problema. Atrás los centrales, los laterales, ese mediocentro con Pascal Gross, que se salva un poco de la quema, pero veremos quién lo acompaña. Emre Can creo que es un jugador a aprovechar por parte del Barça. Son muchos detalles, pero como estamos hablando del Barça y como hemos dejado todavía aparcado lo de los puntos TDP, tenemos que dar los puntos de ese Atlético de Madrid-Barça, porque va a estar la cosa, creo yo, que algo complicada. A ver quién ha sido el más votado en la gente de Patreon. Yo tengo los míos, Juan Carlos seguro los suyos, Gerard también. Nos vamos a Patreon, a Club TDP. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues estamos ya en Club TVP, en Patreon. Por cierto, en Patreon, aprovechando este Atlético de Madrid-Barça, hace poquito estrenábamos la Barçateca, el visionado de partidos antiguos del Barça, y veíamos, comentaba yo narraba yo y comentaba Javi Roldán, el Atlético de Madrid-Barça o Barça Atlético de Madrid de la temporada 96-97, aquel 5-4 histórico y recordado por muchos de la Copa del Rey, con ese gol de Pizzi al final. Yo, la verdad, viendo el partido, lo vimos entero, se me pasó volando aquel 5-4 del 97. Pensaba que sería algo tedioso verlo. Que va, lo disfruté muchísimo con Javi Roldán. Lo tenéis íntegro en Club TVP. Y recordábamos también con Javi, antes de ponernos con el partido, lo que fue esa temporada entre Barça y Atlético de Madrid, que se marcaron, ojo al dato, 37 goles en 6 partidos entre los dos equipos. 36, una media de 6 goles por partido, los que se marcaron entre Barça y Atlético de Madrid en esos años 90, esa temporada 96-97. Un 5-2 en la Supercopa de España, que tuvo en la vuelta un 3-1 para el Atlético de Madrid. En Liga 3-3 y 2-5 para el Barça. Y en Copa 2-2 y 5-4. Fue una auténtica locura, pero es que este año, ojo, 4-4 en Copa, 2-4 en Liga, ese 1-2 en la Liga también. En fin, que no queremos todavía avanzar lo que será el de Copa. Nos centramos en este del que venimos y tenemos que dar los puntos. A ver, Gerard, mójate ya. Bueno, empiezo por Juan Carlos, que ya Gerard ha hablado un poquito del Borussia Dortmund. Juan Carlos, nada del equipo alemán. Ya tocará a lo mejor por su parte hacerlo cuando se juegue el partido. Juan Carlos, para ti, ¿quién fue el mejor merecedor de los 5 puntos en este Atlético 2 Barça 4? Normalmente, como voy a dar mis puntos, seguramente a Gus no le guste, porque a Gus no le gusta calificar de acuerdo a goles. Pero creo yo ayer que, analizando línea por línea, los que se deben de llevar los puntos son los de adelante. Esa es mi sensación. Y de momento creo yo, y a lo mejor sorprendo a muchos con estos 5 puntos, pero la verdad es que creo que los 5 se los debe llevar Ferran. Bueno, sorprende. Porque Ferran entró, metió 2 goles. No ha sido, y quizá aquí Raúl me corrija, pero según yo no ha sido calificado muy alto a lo largo de la temporada. Iban bastantes goles, sobre todo entrando en la segunda, como recambio. Y para mí sería Ferran, después sería Lewandowski y luego Lamine. Eso es como yo lo calificaría el 5-3-1. Bueno, Juan Carlos, decirte que sorprendes poco, porque lo puedo decir ya, la gente en Club TDP ha elegido al mejor a Ferran. También hay que decir, y eso es un tirito también a la gente de Patreon, de que cuando ya alguno se ponía con los puntos antes de los 2 goles de Ferran, a Ferran no le caían los 5 puntos.
Pero claro, cae el segundo gol y como bien dice Juan Carlos, se llenan mucho los ojos la gente con los goles y automáticamente le cayeron un montón de 5 a Ferran. No sé si evidentemente si los 2 goles no hubiera tenido 5 puntos, está claro, ¿no? Pero cuenta mucho, ¿no? El aporte a nivel goleador, pero ha sido sí, el más votado Ferran. 118 votos se ha llevado Ferran en Club TVP. ¿Tú tenías a Ferran en tu cabeza, Gerard, o tenías a otro? Yo tenía a Ferran, pero no para los 5. Yo para los 5 tenía a Rafinha. Ya he defendido antes su partido en la sombra. Pero nada, aquí, a pesar de que casi incito al golpe de estado en el anterior programa, aquí manda la democracia de Patreon, así que 5 para Ferran. Manda la democracia y hay que decir que con esos 5 a Rafinha serías el único que le hubiese dado 5 a Rafinha. En Patreon nadie le dio 5 a Rafinha, se llevó 1, 3 y 3. En total 7 puntos para Rafinha, fue de los menos votados, empatado con Pedri, también con 7 votos. Porque el segundo, si nos metemos ya con el segundo, Ferran ya destacadísimo con esos 5, 118 en total. El segundo, para ti, Juan Carlos, ¿quién sería merecedor de llevarse los 3 puntos en ese Atlético Barça? Lewandowski porque metió el gol, pero fue un gol de otro partido, de otra época de Lewandowski. O sea, Lewandowski se inventó el retomar al equipo dentro del partido. Y yo quiero proponer aquí algo que tocaremos para la siguiente temporada, Juanma. Habrá que hablarlo con Raúl, pero ¿qué te parece? Ya que llevamos los puntos por parte de Team Barça, podemos hacer otro por parte de los que participan en el podcast y al final de la temporada comparar qué tanta diferencia hay entre los que están en el podcast, los que están en el Club TVP y ver si estamos muy parecidos o no. Esa es una solicitud que te hago, piénsala, medita la falta para que termine la temporada, pero bueno, también Raúl tendría que poner de su parte porque creo que es el que lleva el Excel con los puntos, pero bueno, se me ocurre, porque así podríamos, en lugar de que, oye, es que yo dije estos puntos, pero el club dijo otros, a veces sí estamos de acuerdo con el club, pero podemos ver qué tanta diferencia hay al final de la temporada entre nosotros y el club, ¿no? Eso se me ocurre. Yo apunto el consejo de Juan Carlos. También Gerard quería impugnar el biscotto, casi como Sergi Carmona, que lo hizo por WhatsApp, de los puntos cómo se dan ahí. Pero bueno, la gente de momento es la que manda en Club TVP. Y el segundo más votado, Gerard, te lo he preguntado, no te lo he preguntado, ¿no? ¿Para qué serían los 3 puntos en tu caso? No, yo si quieres te digo mis 3, intento adivinar quién es el segundo más votado. Venga. Mis 3 irían para Lewandowski. Imagino que el segundo más votado ha sido Lamine. Pues lo has acertado. El segundo más votado fue Lamine, con un total de 89. Se quedó un poquito lejos de Ferran, que tenía esos 118. Y sí, Lamine, que empezó llevándose muchos 5, como decía antes, antes del segundo gol de Ferran, yo veía ya por ahí, es que de hecho lo tengo aquí apuntado, 5, los primeros votos a Lamine son 5, 5 y 5. Y a partir de ahí 1, 3, 5, 3, 3, 5, 5, 1, 1, pero Ferran es que tiene una racha de 5 en un momento determinado que es que hubo como consenso casi general. Y sí, Lamine se lleva los 3, pero lo más bonito va a ser ver ahora, cuando haga el repaso, de cómo está la clasificación general. Antes damos el punto definitivo, aunque esto no va a haber una clasificación paralela de la gente del team de momento, pero Juan Carlos, para ti ese puntito ahí suelto, ya estás mojado con el tema de Lewandowski, pero con Ferran, ese punto ahí suelto, ¿para quién sería? A ver, bueno, yo dije, a mi parecer era Ferran, Lewandowski y Lamine, pero me dices que Lamine tiene 3, ¿verdad? Entonces Lewandowski 1 punto. Vale. Porque ese gol nos retoma en el partido completamente en el minuto 70. O sea, es determinante. Y Gerard, tú aquí también te mojarías, aunque yo creo que también está fácil, ¿no? Yo diría Lamine, pero imagino que es Lewandowski. Efectivamente. Lewandowski se lleva ese puntito suelto. En total, 52 puntos acumuló Lewandowski. Lamine, como digo, 89. Por detrás, el cuarto. ¿Os mojáis aquí a ver si acertáis quién fue el cuarto más votado en Club TVP? Tiene su miga, ¿eh? Íñigo Martínez. Está Gerard hoy imparable, ¿eh? Lo acierta todo. Es que hubo un momento en el partido que pensé, Íñigo está haciendo muy buen partido. Luego creo que en el segundo gol de Sorloth podría estar mejor, pero en la primera parte, cuando luego ya empezó a soltarse el Atlético, fue otro de esos partidos de pensar, otro gran partido o están muy bien hasta el momento Íñigo y Cubarsí, y seguramente no se lleven puntos
a menos que el resultado acabe siendo un 0-0, cosa que no fue. Bueno, Juan Carlos, Íñigo ese punto dice que lo hubiera merecido, evidentemente, lo podía haber ganado Íñigo. ¿Para ti quién hubiera sido merecedor del punto suelto ese? ¿Íñigo o otro? No, tomando el tema que dijo Gerard, para mí Rafinha. O sea, Rafinha sí estaba, pero a mi parecer no entraba en el top 3, pero sí era el cuarto. Porque sí, o sea, Íñigo sí tuvo buen partido, pero lamentablemente, bueno, quedó señalado. A pesar de que el segundo gol es ilegal, lo tengo que decir, ilegal, pero bueno, quedó señalado Íñigo Martínez. Y siento yo que los centrales son mucho como los porteros, ¿no? O sea, con un error manchan mucho de su partido, porque ese error determina muchas veces un gol. Y en cambio, pues adelante, si fallan un gol, la gente se olvida si marcan otro. Entonces, o si dan asistencia. Entonces, creo yo que en ese sentido, por eso yo no había pensado en Íñigo, había pensado en Rafinha. Yo soy muy de la opinión también de Juan Carlos, de los centrales que a veces no se les tiene en mucha consideración. Veía un dato de Fermín Suárez a la media hora, creo, del partido, que destacaba los 74 pases acertados de los dos centrales, de Cubarsí y de Íñigo. Esa búsqueda constante del pase que rompa líneas de presión. Yo es que la temporada de ambos me parece extraordinaria. Pero en los puntos, si miro la clasificación ahora mismo como está, bueno, pues Cubarsí tiene 9 puntos, Íñigo tiene 16, que no está nada mal, los puntos de Íñigo Martínez. Pero, empezando por arriba, el líder sigue siendo Pedri, que no suma en esta ocasión, 77. Por detrás, ojo al tema, aquí sonido de tambores, 63 puntos y empate entre Rafinha y Lamine. Se produce un empate, los dos con 63. Así que se aprieta bastante la pelea por ya no solamente el segundo puesto, sino en la carrera hacia intentar alcanzar a Pedri, que todavía sigue estando, son 14 puntos. Sigue lejos el canario, ya por detrás Lewandowski con 27. Muy lejos Lewandowski de los 3 de arriba. Así que va a ser bonita la pelea hasta el final. Antes de meternos con un tema que está esperando impaciente Juan Carlos, lo veo en sus ojos. Leo por aquí comentarios de la gente de Club TV, socios del nivel premium, que son los que tienen preferencia en esto de los comentarios. Álvaro Salmerón, que él cambió sus puntos. En un primer momento dijo Álvaro, 5 para Levi, 3 para Lamine, 1 para Íñigo. Cambió y dio 5 a Levi, 3 a Ferran y 1 a Lamine, lo que decía. Y dice, Flick es Dios, y me explico, para mí es siempre un 10 por la actitud del equipo, no se caen, no bajan los brazos, sus cambios tienen incidencia y está dándole un toque único al estilo del Barça. Para mí es un crimen la media que tiene, por cierto, la media es de esta jornada 9,1, pero es cierto que en total son 7,9 de media de Flick. Es muy baja la que tiene Flick, bajo mi punto de vista, para lo que está haciendo la temporada. Pero bueno, es lo que tiene que hacer la media, ¿no? Y él dice que se la subirá a un 10 a Flick y le puso un 10, pero 9,1 el global de esta jornada. Héctor Pinedo, también socio premium. Tremenda victoria, este equipo tiene alma, trabajo y calidad, no puedo pedirle más. Raúl KTJ, también socio premium. Muchos merecen puntos, decía él, y él justificaba los suyos. Lamine 5, porque no dejó de intentarlo. Ferran 3, porque marcó 2 goles, cambió la dinámica del equipo y lo intenta siempre. Y Lewandowski 1, porque fue un golazo y lo vio mejor en movilidad y juego colectivo. Y también se merecen puntos, decía Raúl, Íñigo, Pedri como siempre, Casado, casi todos. Y por último por aquí, Alfred S., también socio de Premium. Qué manera de disfrutar de los últimos minutos. Creo que Flick no ha planteado del todo bien la altura del equipo en el primer tiempo y ha tardado en mandar a Rafinha al lado derecho. Dicho esto, el cambio en la posición de Ferran es clave. Era imposible pasar por el centro y al menos había que intentar sacar algún centro lateral. Y sus puntos eran Ferran 5, Rafinha 3 y Cubarsí 1. Y digo que está esperando ahí con su carita ahí Juan Carlos la sección que todavía no había estado él aquí, pero que teníamos que tenerla con él, que es... Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado, con un silbato el partido arreglado. La falta es dudosa, el rival protesta, pero el árbitro nunca se manifiesta. Un guiño al palco con un gesto cortés y las manos blancas deciden otra vez. El bar revisa, el Bernabéu respira y las manos blancas firman la hazaña divina. Manos blancas siempre al mando, cuando hay dudas ya están ayudando. Manos blancas, todo controlado. Penalti a favor del Real Madrid.
Bueno, la sintonía favorita de Sergi Carmona, que no está aquí hoy y que suena porque, bueno, digo yo, hace tiempo que no traemos el Manos Blancas, sección que pidió hasta la saciedad Sergi y el aquí presente Juan Carlos Blaurana. Y como está Juan Carlos aquí, todavía no había estado en este Manos Blancas, que creo que es la edición número 3 que hacemos, la primera que hacía yo de aquella manera, que tuvo críticas incluso en iVoox, y después con Sergi Carmona, que nos quedamos a gusto en Club TDP y traímos una parte de ella aquí al semanal. Juan Carlos, a ver, ya has dejado pinceladas, ¿eh? Aunque antes de hablar contigo, despido a Gerard, aunque Gerard, como estamos en Manos Blancas, estaría feo que antes de irte no dieras tu opinión de lo que fuera que tú consideres Manos Blancas. A lo mejor lo puedes tirar por el tema del horario del Barça-Osasuna, que lo han puesto el día 27 de marzo, que es un día antes del partido que tenía previsto jugar el Osasuna contra el Athletic Club, que estamos en pleno parón de selecciones. ¿Esto lo podríamos ubicar en el Manos Blancas, Gerard? A ver, yo creo que esto debería ubicarse en una sección distinta, que no voy a decir que se tiene que llamar corrupción en la federación, porque no es corrupción la palabra, pero algo parecido. Otra idea de bombero de la federación, alguna cosa así, porque, bueno, al final entiendo que ayer se generó debate en el grupo de WhatsApp y encaja un poco en las fechas como puede encajar, y al final la solución, creo que lo decía Raúl, es que el Barça ni llegue a la final de Copa ni llegue a lejos en Champions, pero es que a veces parece que buscan los huecos y con los ojos tapados dicen, aquí, y ya está, y se queda bien, y si no, pues ya se apañarán. Bueno, Gerard, que no es mucho de Manos Blancas, por tanto lo despido ya, Gerard, nos vemos. Igualmente, muchas gracias, adiós. Bueno, Gerard que se va, él le gusta más hablar de fútbol, pero a Juan Carlos le gusta mojarse con el tema Manos Blancas, ya ha dejado caer, y yo aquí, como no quiero condicionar la opinión de nadie, también quiero dar la mía, Juan Carlos, porque yo considero que el 2-0, tú decías que no debía haber subido al marcador. Se explicó, se ha explicado, lo han explicado árbitros. Yo creo que el gol está bien dado porque la jugada del gol ya es... Bueno, la jugada posterior a la mano es una acción que continúa el Barça en otra jugada. Ya es una segunda jugada, la pierde, creo que es Eric García, y llega el contragolpe y llega el gol del Atlético de Madrid. Si fuera inmediatamente posterior, si la mano de Paul, que es mano clarísima, lo que conlleva es que de esa mano venga el contragolpe, entonces hay que anularlo sí o sí. Y yo creo que está bien dado ese gol al Atlético de Madrid, pero tú piensas lo contrario. Sí, bueno, yo en más de una ocasión he visto que el árbitro deja correr la jugada por alguna falta o lo que tú quieras, y si la jugada en los primeros 5 o 10 segundos no continúa, no hay una continuación de la jugada, y no sé, se la quita el rival, en ese momento marca la falta anterior, porque la continuidad de la jugada debería de ser por más tiempo. Y lo de Eric García es segundos después. Inmediatamente se la quita el Atlético de Madrid y el problema de esto es que causa confusión a todo el equipo del Barça. Se queda pidiendo la mano y de ahí viene un contragolpe completamente del Atlético de Madrid. Entonces, a mi parecer, esta jugada tuvo que haberse anulado, precisamente porque el Barça no es como que tuvo 30 segundos la pelota, luego la perdió Eric García y a partir de ahí vino el contragolpe. No, o sea, fue inmediatamente. Eric García, por la presión, pierde la pelota y a partir de ahí viene el contragolpe del Atlético de Madrid. Entonces, a mi parecer, y no es más de una vez que hemos visto esta jugada, el árbitro deja correr cualquier jugada a favor de quien ha recibido una falta, en este sentido es la mano, y si no tiene este equipo la pelota más de 10, 15 segundos, que empiece a armar una jugada real, y la pierde, en ese momento marca la jugada anterior y dice, bueno, entonces como yo dejé correr la jugada, pero la perdió, el equipo inmediatamente marco la falta, marco la mano, marco lo que sea. Esa es mi apreciación. Pero bueno, aquí vamos a entrar en manos blancas, Juanma. Yo te voy a decir una cosa. Lo que se arma en los medios de comunicación para decir, no, es que esto está bien pitado, es impresionante, ¿no? Porque en la ruleta siempre sale la bola blanca en el número 36. Si entre semana convenía que el penal fuera doble toque, el penal fue doble toque. Si en el fin de semana convenía ayudar al Atlético de Madrid, porque ¿cómo le vas a pitar en contra del Atlético de Madrid? ¿Ya le robaste en Champions? Bueno, vamos a pitar a favor del Atlético de Madrid. Y esto es así. Aquí el tema no es que yo no quiera hablar de fútbol, a mí me encanta hablar de fútbol, ojalá solamente habláramos de fútbol, pero el tema es que en la igualdad, el Barcelona, en la relación de ocasiones a favor o ocasiones en contra que le han pitado, siempre el Barcelona ha tenido muchísimas más ocasiones en contra. De hecho, podemos ver la relación de rojas o de penales esta temporada contra las del Madrid, que incluso, bueno, yo te diría que el Barcelona
debería de tener más penales porque tiene más la pelota. Y no, quien tiene más penales es el Real Madrid a lo largo de la temporada. Tenemos ahí a Mr. Chip diciendo, bueno, es que si el Real Madrid no estuviera el VAR, tendría estos puntos a favor. O sea, me estás diciendo que si las jugadas no se revisaran, pitarían a favor del Madrid. Son situaciones que yo veo, y lo veo desde acá, ¿no? O sea, desde mi trinchera, desde este lado, porque desde acá también se exterioriza, ¿no? Se ve muy influenciada toda la prensa de este lado por lo que pasa en Madrid. Y la realidad es que, vamos a ser sinceros, lo que pasó, y vamos a ir regresando poquito a poco. Primero fue el partido con el Atlético de Madrid. Después tenemos el partido en Champions, que aquí podemos debatir, ¿no? Si lo tocó 2 veces, si no lo tocó 2 veces. Para empezar, la pelota no se desvía, no cambia su dirección del disparo. Después, había muchísimos videos y la gente, los periodistas, no estaban totalmente de acuerdo. No, es que sí la tocó 2 veces. Y el árbitro dijo, vi que hubo una entrevista, más del 90% yo creía que lo había tocado 2 veces. Me parece increíble que nosotros con más de 100 repeticiones, a menos velocidad, tengamos duda y el árbitro lo haya visto muy claro. Después, la UEFA sacando un comunicado de 16 horas después, con un video que no tengo pruebas, pero a mí me parece que está editado, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil editar videos, y bueno, tú lo sabrás con esto de la inteligencia artificial, con la edición del video, es sencillo manipular, la verdad. Y con el tiempo que pasó, la realidad es que no sé por qué el Atlético de Madrid es tibio en la cancha y tibio afuera en los despachos. Porque para mí está tardando en impugnar este partido, porque no solo es ese doble toque de Julián Álvarez, sino es el gol ilegal de Brahim, que también es un gol ilegal en la eliminatoria, porque está tapando Vinicius Junior la visibilidad de Oblak. Y tampoco estamos aquí hablando de eso, cuando el Atlético de Madrid fue sacado de una eliminatoria donde hay un gol ilegal y es un penal que lo marcan como si no lo hubiera anotado Julián Álvarez. Esta es una de las situaciones, pero otra puede ser también la sanción de Correa con Bellingham. Correa, que también insulta al árbitro como Bellingham, pero por un lado no vemos que defiendan a Correa, 5 partidos por parte de la federación, y de Bellingham vemos como todos los medios de comunicación, bueno, pero fuck off, ¿es insulto o no es insulto? ¿Qué tan insulto es? ¿Qué significa? ¿Se lo dices a un amigo o no se lo dices a un amigo? Vimos un debate completamente y la conclusión que fue 2 partidos para Bellingham. Y entonces, este es el problema. Yo estoy muy de acuerdo que el Barça en todos los partidos despliegue su mejor fútbol y lo aplaudo y me gustaría solamente hablar de ello, pero la realidad es que en algunos partidos donde existe igualdad, el Barcelona se ha visto perjudicado. Y aparte, bueno, le sumamos lo de Negreira, que ya la gente lo ocupa de pretexto para todo, no hay pruebas absolutamente nada futbolísticamente de que el Barcelona haya amañado partidos. Incluso tú les preguntas a todas estas personas, oye, a ver, enséñame un partido, enséñame jugadas, y no hay. ¿No? O sea, no las tienen, ¿no? Su argumento nada más son los millones que se le pagó a Negreira, pero no hay jugadas, enséñame ocasiones, ¿no? Y dentro de esta época, bueno, también podemos ver cómo el Barça, el gol que entró creo que por 30 centímetros no fue marcado, la liga que perdimos contra el Atlético de Madrid de forma ilegal, en la época de Negreira, ¿no? O sea, estas situaciones, otra de ellas es cómo el Barcelona, la mayoría de los árbitros que le pitan son madrileños de nacimiento. No sé si le van al Madrid o no, pero imagínate que al Real Madrid le pitaran árbitros catalanes. ¿Te imaginas el escándalo que se haría si esto fuera así? Yo sí lo podría ver venir, ¿no? La realidad es que esta situación de Cataluña, de España, es muy marcada, se ve en todo el mundo, esa es la realidad. Y bueno, actualmente toman al Madrid como el equipo de España, el equipo nacionalista, el equipo que lleva todo el poder, ¿no? Y bueno, no seré yo el que te diga los audios de Florentina, cómo manipulan los medios de comunicación. Está ahí el podcast de Jordi Wild, cómo habla, creo que es el presidente del medio de comunicación del país o del mundo, no me acuerdo, que menciona que todo lo que se mueve en los palcos de Real Madrid. Entonces, yo la realidad es que creo que más allá de que los árbitros se puedan equivocar o no, creo yo que existe algo más atrás, hay intereses ocultos. Incluso te diría que por eso el Atlético de Madrid no ha impugnado el partido, no sé qué intereses ocultos existan ahí atrás. Y hay una personita que tiene mucho poder para manipular esta situación. Ante esto, no sé cómo tenga la relación Laporta, ¿no? Con el presidente del Madrid, porque, bueno, salieron unas informaciones de que el presidente del Madrid ayudó para el tema de Dani Olmo. No sé qué intereses tengan estos presidentes, pero la realidad es que
el Barcelona se ha visto perjudicado, y no solo el Barcelona. A mí lo que me sorprende es que la mayoría de los equipos de la Liga Española se han visto perjudicados, siempre contra el mismo equipo, y no veo a ningún equipo levantando la mano. No solo el Barça, lo digo a nivel general, ¿no? Porque ayer el Atlético de Madrid perdió contra el Barça, se fue a su casa enojado, triste, pero sabiendo que el equipo de enfrente era mejor y que te metió 4 goles, ¿no? No vi al Cholo diciendo, oye, levanta la mano si tú viste que hubo doble toque por el penal. No, la realidad es que dijo, ellos tuvieron suerte, fueron mejores al final del partido, fueron más contundentes y nos ganaron. Y esa es la diferencia de ganar con fútbol a ganar con polémica, siendo tú inferior al rival, y lo vemos en Europa, en la Liga, en todas las competiciones en las que está involucrado este equipo. Y es preocupante porque muchas veces te desanima el seguir viendo fútbol porque piensas que, bueno, existen otros intereses y no existe la competitividad limpia, que, bueno, que te hace sentarte en un sillón esperando que tu equipo gane, esperando que tenga la mejor suerte del mundo. Y yo sé que tú me mencionas muchas veces, oye, y en este partido han beneficiado al Barça. Yo te voy a decir cuándo benefician al Barça. Cuando ya la mayoría de las veces que benefician al Barça es cuando no queda otra o cuando ya el Barça ya ha perdido esta competición directa o ya no tiene opciones de ganar. Ahí es cuando empiezan a marcar los penales, ahí cuando empiezan a marcarle las faltas correctas, porque ya el Barça ya está desanimado moralmente. Y lo podemos ir a analizar, ¿no? Incluso en la época de Guardiola, no sé si son 12 o 15 penales no pitados al equipo de Guardiola. El equipo de Guardiola era muy superior y a pesar de ello no se notaba, pero creo que es ahorita, cuando el Barça está ganando, momento de señalarlo para que no digan, es que eres un mal perdedor, ¿no? O sea, tu equipo está perdiendo y por eso te estás quejando. No, el Barça va líder en la Liga con un partido menos y yo lo quiero señalar porque es importante señalarlo porque esto lo veo yo desde aquí y no solo yo, nos podemos meter a las redes sociales y hay memes de cómo existe, el Madrid es beneficiado, le pitan penales que no hay, la pelota sale y nadie lo menciona. Hay videos enteros, temporada tras temporada, de ocasiones pitadas a favor del Madrid, ya sea que beneficien al Madrid directamente o que perjudiquen al rival, en Champions, en Liga, una tras otra, tras otra. La verdad es que es preocupante. Yo, la verdad es que soy un culé desde hace muchísimos años y lo puedo ver aquí, lo veo cada temporada y no soy el único que lo ve todo el mundo. Y lo importante es, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué lo que salió fue lo de Negreira? Porque esta situación no creo que sea porque es que los árbitros le van al Madrid. Yo no tengo pruebas, insisto, pero lo que se ve en los partidos es demasiado. O sea, la balanza de ocasiones que te marcan a favor contra las en contra es muchísimo. De hecho, yo te preguntaría algo. ¿Desde cuándo el Madrid no es eliminado en Champions con una polémica? Los demás equipos han sido eliminados. El Barça ha sido eliminado por una polémica. El gol ilegal o la mano del Inter de Milán que nos eliminaron contra Xavi. Y te puedo decir muchas, ¿no? Y ellos, como dijo Piqué, siempre sacan el partido del Chelsea. Pero es el único partido que te pueden sacar. Ahí en Twitter hay videos de todas las polémicas del Real Madrid. Son videos de 8, 10 minutos de los últimos 10 o 15 años. Y eso solo es Champions. Ya no te digo yo de lo que pasa en la Liga, que son más jornadas y que se presta muchísimo más. El Almería la temporada pasada. O sea, yo aquí puedo enumerar ocasiones de cuando la balanza se ha habido distinta. La ruleta siempre cae en la bola blanca en el 36. Y yo sé que a este podcast no le encanta, a Juanma no le encanta tocar el tema tan a fondo de que pensemos que la competición está amañada, pero yo te digo algo, Juanma, de todo alrededor del mundo se cree eso, se piensa eso por lo que sucede en los partidos, ¿no? O sea, incluso gente que no conoce el fútbol ve y dice, oye, pero ¿por qué pitaron esto? Oye, pero y esto era fuera de lugar, oye, ¿sabes? Entonces, es difícil explicarles esta situación y lo peor es que muchas veces como en las películas que te dicen que el que roba te acusa de ladrón. Esto es increíble, que es lo que pasó con Negreira. Digamos que aquí mezclé muchas cosas, pero era para fundamentar un poco la situación actualmente. Yo sé que el Barça va ganando, pero creo que la diferencia en puntos se vería mucho más en Liga, incluso la Champions. Ahorita el Atlético de Madrid estaría en cuartos, y no solo esta temporada, cada temporada sucede algo, esa es la realidad.
Y bueno, es preocupante porque a pesar de que el equipo ahorita está muy bien, tú sabes, cuando hay momentos de igualdad, cuando el Barça no está totalmente fino, siempre sucede algo, ¿no? Te ponen ahí al del Cerro Grande, te ponen ahí a los árbitros especial, y no solo eso, ahí tenemos a Real Madrid Televisión quejándose también del arbitraje. Aquí podría decir muchas cosas, pero como yo sobre todo me preocupo porque la gente del team esté feliz, esté a gusto, que participe cuando pueda, que diga lo que quiera decir, y como Juan Carlos sé que tenía muchas ganas de decirlo, como habéis comprobado, yo le dejo decir todo lo que ha dicho, y por añadir algo en esta sección de Manos Blancas, que yo sí que lo veo y que me da un pelín de rabia, es lo del el poder, porque es que lo tiene el Real Madrid, para llevar el discurso de cualquier asunto al terreno de lo más importante que hay, ¿no? Como si no hubiera más equipos preocupados de la salud de los jugadores, por el tema de los horarios, por el tema de muchos partidos. Ahora de repente es un asunto de Estado el que se den descansos de 72 horas, ¿no? Y se niega, y sale su técnico en rueda de prensa a decir que no van a jugar nunca más si no hay un descanso de 72 horas, como amenazando. Esto me parece el colmo. Un equipo como el Real Madrid, con la historia que tiene, que salga de esta manera amenazando con no jugar un partido si no se cumple el descanso de 72 horas. Que está muy bien defender el descanso, pero hay que hacerlo desde el principio de la temporada. Hay que hacerlo en los momentos en los que hay que hacerlo. Porque los equipos como Betis, Athletic de Bilbao, que están metidos en Conference League, les ocurre esto continuamente y nadie emite comunicados, nadie se queja de esta manera, nadie amenaza. Y ahora resulta, no, es que el Madrid lo hace por la salud de fútbol de los jugadores. Esto es mentira. Esto lo hace porque es un club que al final tiene mucho poder, sabe que todo lo que diga va a ocupar portadas en todo el mundo y es una especie de cortina de humo para que no se hable de lo de Julián Álvarez seguramente en el partido de Champions. Y ves el calendario de la temporada en curso y ves que el Barça ha tenido momentos, como por ejemplo cuando jugó contra el Real Madrid el clásico de la primera vuelta, que venía de jugar pues entre semana contra el Bayern de Múnich, contra el Sevilla el domingo. No ha habido comunicados del Barça quejándose. Evidentemente el calendario es atroz, pero esto es culpa de todos los clubes que aceptan que esto sea así. Al final también es dinero para los clubes, es dinero para las competiciones. Y ahora de repente es un asunto de Estado porque el Madrid tuvo la mala suerte de jugar una prórroga y que el partido le cayera el sábado. Pero es que también resulta que juega el martes contra la Real Sociedad en Copa y no va a haber descanso suficiente como el que pide Carlo Ancelotti. En fin, son asuntos que son incoherentes con lo que ha sido la temporada en sí, que le pasa a todos los equipos, pero cuando parece que le ocurre al Real Madrid, esto ya es asunto que trasciende a lo meramente futbolístico. Eso es lo que a mí me jode, me fastidia, pero también acepto que las manos blancas pues tienen lo que tienen y esta es una de las cosas, como que también lo que Juan Carlos ha dicho con toda la libertad del mundo y que yo le he dejado que lo haga. Así que Juan Carlos, dicho esto por mi parte y dicho lo tuyo, pues nada, te despido ya y nos vemos a lo mejor hablando de fútbol, que puede ser, que será lo más probable, o a lo mejor de manos blancas también. Pues me ha quedado muy a gusto. Muchas gracias, Juan. Espero que alguien más del podcast comparta un poco de mi opinión. Y la verdad es que sí, lo vuelvo a mencionar. Ojalá la siguiente vez que nos veamos sea hablando de fútbol, porque es lo que más me gusta a mí, me apasiona, por eso estoy aquí, porque me apasiona el fútbol. Y que las manos blancas sea solamente una anécdota, aunque bueno, te diré, lo dudo mucho. Un saludo. Team Barça. Seguimos en Team Barça Podcast en este 5x28 hablando de lo deportivo. Ya hemos comentado bastante, se ha quedado a gusto, Juan Carlos, con lo del tema del manos blancas, pero tenemos que seguir hablando de cosas. Yo decía al principio de la introducción que teníamos que traer un tema algo más delicado, sale un poco de lo que es la vertiente deportiva y entra en un terreno más de lo confidencial y nunca mejor dicho, porque esto ya lo comentamos hace bastante tiempo. He ido a mirar la fecha y en un confidencial publicado el 10 de junio de 2022, hablábamos de un documental llamado El caso Reus, que hablaba sobre cómo desapareció, cómo se fue poco a poco hundiendo este histórico del fútbol catalán, en base también a la mala gestión de gente como Joan Oliver,
quien fuera CEO del Barça en la etapa de Joan Laporta. Bueno, en ese confidencial en el que hablábamos con Adrià Tella y con Andreu Ragüet, que después se convirtió en miembro de Team Barça Podcast, bueno, nos quedó un poco claro lo que había sido la implicación de gente como Joan Laporta o Rafa Yuste, pero quedaban preguntas abiertas en ese confidencial hasta dónde pudo llegar la presunta implicación del actual presidente del Barça en esta deriva de un histórico como el Reus. Y resulta que este miércoles se estrena otro documental llamado Laporta Gate, o sea, el nombre creo que lo dice todo, el caso Reus 2, un documental que aborda sobre todo las querellas por estafa agravada, de las que también hemos hablado aquí en Team Barça contra Joan Laporta, vinculadas a esa trama de captación de inversores en Reus, donde se prometía un porcentaje de interés anual, de evolución del capital, que en muchos casos no se cumplió, y han llegado estas querellas con un Laporta que ha tenido que ir a sede judicial. En fin, este documental llega en este momento, en un parón de selecciones. Creo que el momento es el más adecuado posible, y tenemos aquí a quien se ha encargado de dirigirlo, que no es otro que el amigo Andreu Ragüet. Andreu, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás? Bueno, pues yo muy bien. ¿Tú nervioso ante el estreno del próximo miércoles? Me lo pregunta mucha gente, la verdad es que no, porque es algo que llevo prácticamente 2 años persiguiendo. Desde el último documental han pasado casi 3 incluso, pero llevo ya 2 investigando el tema y ha llegado un punto en el que lo tienes todo muy claro, muy dominado, o sea que no, de momento no. Por lo que yo he ido leyendo, por lo que me intuyo, ¿no? Lo que se está más o menos leyendo en algunos sitios, el documental es contundente. Bueno, hay muchos medios que están hablando del tema sin ni siquiera haber salido el documental ya, y lo hacen en base al tráiler, que creo que es lo que de momento hay mucha gente que lo está comentando, ¿no? Porque se ha hecho bastante viral, Relevo hizo un reel en base a ello, bueno, hay medios que lo están comentando ya. Bueno, el tráiler lo que deja ver es uno de los inversores en el proyecto del Reus, da su testigo, y él en el tráiler lo explica y confiesa o admite que se le ofreció trabajo ficticio en el Barça a cambio de saldar su deuda en el Reus. Entonces, bueno, creo que es una de las bombas que salen en el tráiler, y el nombre del documental es Laporta Gate y no es clickbait, no es ninguna casualidad. El nombre de Laporta está ahí porque ahora sí que puedes demostrar realmente, y lo va a decir él en su propio nombre, que tenía un vínculo real con el Reus. Que sea delito o no, lo va a decir un juez, y que sea irregularidad o no es lo que la gente tiene que juzgar cuando vea el documental. Pero en este documental ponemos una serie de pruebas sobre la mesa, una serie de hechos sobre la mesa, datos, todo contrastado y de manera con rigor y con objetividad, y la gente tiene que analizarlo y decidir si cree que eso puede ser real o no. Pero lo que se ve en el trailer es lo que es. Hay inversores del Reus a los que se le ofreció trabajo en el Barça ficticio para saldar su deuda que tenían con el Reus. Si eso lo hizo Laporta o no, pues bueno, se verá más adelante, no lo sabemos. La gente tiene que ver el documental antes de juzgar, pero es una auténtica bomba, y si se llega a confirmar, que todavía no lo sabemos, es una hipótesis, sería una auténtica, como mínimo, irregularidad, seguro. En ese documental que publicabais hace ya pues 3 años, porque hablamos de hecho en ese confidencial, que es el número 9, que a lo mejor durante esta semana, con motivo de este estreno, lo resubimos a Club TVP para que la gente lo pueda volver a escuchar. Cuando hablábamos con Andreu y con su compañero Adrià, ya se mencionaba lo de Rafa Yuste, Joan Laporta, sobre todo Joan Oliver, que no deja de ser el que se convirtiera en máximo accionista del Reus, Joan Centelles, que está trabajando también en el Barça actualmente, hombre de confianza de Joan Laporta. A partir de ahí, Andreu, yo entiendo que esto, ya lo de Laporta Gate, en aquel entonces, esa idea te vendría a la cabeza haciendo el documental de Caso Reus, pero hasta que se materializa, ¿cuántas vueltas le diste al asunto de decir, hay que hacer una segunda parte y tenemos que enfocarlo así? Claro, es brutal porque el tema cuando salió, el primer documental es verdad que no aportaba ninguna prueba, siendo honestos. Era más bien una radiografía para ponerle cara y nombre a la gente que presuntamente estaba detrás del Reus y los supuestos responsables de la muerte del club, ¿no? Pero eran todo hipótesis. Este documental no deja ninguna hipótesis al aire. Este documental prácticamente lo resuelve absolutamente todo con nombres, apellidos y por primera vez, no puedo decir pruebas porque igual eso ya es un poquito subjetivo, pero sí diremos con hechos, con datos, con documentación, con la voz de los protagonistas. En el tráiler se ve por primera vez Joan Laporta, habla en primera persona y lo dijo él mismo ante la juez, que se equivocó con el Reus porque lo tenía que haber vendido. La gente, esto ya lo puede ver en el tráiler, Laporta dice que les llegó una oferta de comprar el Reus
y dice en primera persona que si lo hubieran vendido la cosa igual hubiera terminado de otra manera, igual hubiera terminado bien, pero el objetivo, tal y como se ve en el documental, era subir al Reus a primera categoría del fútbol español. No funcionó, la cosa acabó mal, y lo cierto es que cuando todo ese grupo de gente fracasa en el Reus, luego va para el Barça. Entonces, eso es un hecho, no es ilegal, ni mucho menos, pero la gente tiene que pensar, ser un poquito crítica y analizar si eso es ético o no. Al final, el modelo del club del Barça es el que es. Se ha desprofesionalizado, si se puede decir de esta manera, mucho. El Barça ha perdido prácticamente 29 personas de altos mandos por el camino desde que entró a la Porta. Es un montón, son casi 30 personas que se han ido por el camino. Y se han ido y no se han suplido. Al revés, las personas que se han ido incorporando es gente que venía del Reus, gente que ha matado, por decirlo de una manera, a un club de fútbol y que ahora, por ejemplo, Joan Centelles, que era el gerente del Reus cuando desaparece, ahora es el responsable del Espai Barça, del nuevo Camp Nou. No está poniendo flores en las jardineras de la ciudad esportiva, no, está siendo el responsable del nuevo Camp Nou, que tiene un presupuesto de 1.500 millones de euros. Entonces, si yo fuera socio, pensaría, ostras, no sé si estoy muy tranquilo con según qué tipo de gente está al mando del club, ¿no? Bueno, que la gente vea el documental creo que es muy interesante porque es lo que te digo, esta vez se resuelven todas las dudas, sale el propio Laporta hablando ante la jueza, explicando el mismo proyecto de inversión. Hasta ahora él decía que no tenía ningún vínculo con el Reus. Ahora, no sé si porque se equivocan en la declaración, porque igual pensaba que la cosa no se iba a filtrar, o porque igual simplemente él es así, no tiene ningún tipo de miedo a esconderse de nada, igual tiene un punto igual de ir de sobrado, no lo sé, o sea, enhorabuena por él, pero en el documental él mismo reconoce por primera vez en primera persona que estaba detrás del Reus. Y vale la pena escucharlo porque por primera vez hemos conseguido que hablen los testigos de los inversores, de la gente que estaba metiendo pasta en el Reus y que, según dicen ellos, fueron engañados por esta gente. Eso lo tiene que decir un juez, pero es lo que ellos han explicado y por primera vez les pondremos nombre y cara a la gente que le metió pasta en el Reus y que dicen que se sienten engañados y que se les ofreció trabajo luego en el Barça de manera ficticia porque no tenían ni siquiera que ir a trabajar en el club para saldar la deuda. Pero insisto que esto no lo digo yo, sino que lo dicen los inversores. Sí, es que se han filtrado incluso nombres como el caso de Toni Cruz, exdirector de Barça Televisión y supuesto afectado por la estafa, que habría sido contratado en el Barça como compensación por ese dinero invertido en la trama con un cargo que no desempeña, ficticio, simulado, digamos, para ir pagándole esa deuda contraída, en este caso, de parte personal de Laporta, desvinculado completamente de lo que es el Barça. ¿Intuyes, Andreu, que tras la emisión, que recordamos que ya se podrá ver en YouTube a partir de las 10 de la noche del miércoles 19 de marzo, intuyes repercusión, ruido a raíz de que esto ya vea la luz y todo el mundo pueda verlo, incluso por parte del club? A ver, yo lo que pienso aquí es, yo por ejemplo, si lo viera desde una óptica lejana de todo esto, si yo no fuera la persona que ha hecho el documental, y yo por ejemplo fuera socio del Barça y veo el documental, veo que hay un montón de medios que están hablando del tema y que lo que se está diciendo es que presuntamente el Barça habría utilizado el dinero del club para saldar deudas que tenía el presidente cuando no era presidente del Barça, porque recordemos que todo el tema del Reus pasa cuando Laporta no era presidente del Barça. Si yo soy socio del Barça y veo que se está acusando a mi club de esto, siendo verdad o no, lo mínimo que espero del club es un comunicado negándolo. Y ya está, es lo mínimo que tiene que hacer el club, es lo mínimo, negar los hechos. Ya está, el Barça lo ha hecho muchas veces, ha salido a decir que es mentira, pero tienes a unas personas, unos inversores que te están acusando de una cosa muy grave. Te están diciendo que supuestamente se está utilizando el dinero del club, dinero de los socios, para saldar deudas que tenía el presidente del club antes de ser presidente del Barça. Es una cosa que si fuera real sería muy grave, pero evidentemente la gente tiene que ver el documental para saber si es lo que dicen la gente, los inversores o no. No puedo hacer más spoiler porque quiero que la gente lo vea, pero evidentemente creo que el Barça tiene que responder a eso. El Barça tiene que salir a desmentirlo. Se está acusando al Barça de una cosa muy, muy, muy grave. Y que al final será la justicia la que dictamine si esto fue así o no. Y por tanto saldremos de dudas más tarde o más temprano, y lo que ya podéis hacer es ver el documental. Yo ya más no lo puedo decir, y el Confidencial, que os puede servir de base
ese que hicimos con Andreu y con Adrià Tella, lo pondré yo, ya digo, en Club TVP para que lo escuchéis, los que seáis socios de Club TVP en Patreon. Y nada, Andreu, pues yo quería sacarte un ratito. Ya dices que no estás muy nervioso de cara a ese estreno. Habrá también conferencia de prensa con los medios la mañana del mismo día del estreno. Bueno, a ver cómo se va moviendo todo. Estamos en parón de selecciones, los medios con ganas de publicar cosas. Yo intuyo que habrá agitación. Espero que no sea muy complejo para tu caso y sobre todo enhorabuena, porque ya el documental del caso Reus me gustó mucho. Esto, con lo que he visto en el tráiler, me parece que está bastante bien. Así que nada, enhorabuena y lo dicho, pues a ver cómo termina todo, ¿vale? Pues muchas gracias, Juanma, ya verás qué te parece. A ver qué te parece. Abrazo, Andreu. Abrazo, chao. Un negoci que començava amb el Reus i la idea era que el Reus fos com una espècie de masia del club xinès. Naturalmente la gran, digamos, venta de ese producto era que en ella estaba el señor Laporta, que estaba el señor Sala Martí. Era el señuelo para que pudieran hacer esa inversión. No tenim cap dubte de la honorabilitat del senyor Uribe. Ella se les ofreció trabajos en el Barça sin ir. Dice, y como están metidos todos, podéis entrar también vosotras. Laporta siempre ha dicho y ha defendido que el Barça es un club familiar. Y finalmente se lo firmó Laporta. Yo, a partir de ahora, voy a intentar cobrar del Barcelona durante 3-4 meses. Aquello era como un Mercadona en la que trabajan 3.000 personas en versión fútbol. Al Brian que le engañan, le han pagado porque es el director de Barça de todo Asia. Que quan es puja el Reus a segona A, per primer cop amb 100 anys d'història, va tenir una oferta de compra del Reus. Crec que si l'haguessin vengut, doncs hagués acabat tot molt bé. Bueno, pues nos vamos a ir marchando en este 5x28 de Team Barça Podcast, programa completito como habéis escuchado, con una duración un poco más larga de lo habitual. Tiene su explicación, ¿eh? Si lo hemos alargado un poco más es porque la próxima semana, cuando estás oyendo esto, no sé cuándo lo estarás escuchando, a lo mejor lo oyes la próxima semana literalmente. Bueno, la semana en la que estaremos de parón de selecciones, no habrá partido del Barça entre semana, sí habrá partido del Barça femenino contra el Wolfsburg, la ida de esos cuartos de final de la Champions League femenina, pero no habrá programa. Lo avanzo ya, por eso esta duración un poquito más extensa, para que os dure el contenido, a lo mejor ya incluso entrando la semana siguiente. De esa eliminatoria Wolfsburg-Barça femenino hablaremos en el podcast, no os preocupéis, cuando volvamos de todo el parón de selecciones. Yo, si me permitís de vez en cuando un descansito, me lo voy a tomar en la semana próxima. Así que por eso este podcast algo más largo, con variedad de sus contenidos y con esto último que hemos comentado del documental de Laporta Gate, de este caso Reus 2, que tiene su miga, ¿eh? Yo os invito a que le echéis un vistazo. Yo estoy ya pendiente de poder verlo y a ver qué consecuencias tiene, si se pronuncia el club o no, y a partir de ahí qué va ocurriendo en sede judicial. La verdad que es muy triste, ¿no? Ver cómo desapareció un club como el Reus. En fin, asuntos que tampoco voy a seguir extendiéndome aquí en el cierre. Yo ya digo, iros a ver el documental. El trabajo de Andreu es espectacular, cómo se lo ha trabajado en ese proceso de investigación. Y el documental, pues veremos cómo se acoge entre la gente. Y poco más que añadir. Yo estoy muy contento por muchas razones. Primero, porque me voy a España el próximo miércoles también, sí, el miércoles en el que se estrena el documental de El Laporta Gate. Yo me iré a España unos días con la familia, que ya toca. Y contento también porque hay gente que comenta, por ejemplo en iVoox, que no leo comentarios de iVoox últimamente, pero cuando llegan comentarios como el de Pablo Vega, que dice: qué gustazo escucharos cada semana, no importa lunes, martes, miércoles o jueves, lo que se agradece es que estéis ahí. O el de Otra vez no a la guerra, curioso nombre de usuario, que decía: enseña, informa, entretiene, divierte, es Team Barça. Cuando estos comentarios llegan, a uno pues le alegra el corazón, le alegra el alma, porque mucho tiempo ha invertido servidor para que este podcast alcance la 5ª temporada
y en su programa número 28, que tengamos contenido prácticamente cada semana sin interrupción, que haya gente que lo valore, como los que comentan en iVoox, como los que nos apoyan en Patreon, en Club TVP. En fin, yo estoy contento, orgulloso también por el equipo que tenemos en Team Barça, por gente como Andreu Raguet, por Gerard, por Juan Carlos, por Gus, por Raúl. No me quiero olvidar de nadie, Sergi, en fin, David Aparicio, banquilleros, que también lo tenéis en Club TVP. Contento, orgulloso, feliz de la familia que hemos montado en Team Barça Podcast y contento de encontrarme con vosotros cuando vuelva del pequeño parón que me tomo personal. Así que gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,